Bueno, buenas tardes a todos, gracias por vuestra asistencia. Esta tarde, vamos a iniciar las jornadas, a reiniciar las jornadas con una mesa redonda que creo que es un privilegio para cualquier interesado en la cultura y la sostenibilidad tener a estos cuatro ponentes, ¿no? Sobre todo porque van a hablar de casos prácticos, van a hablar de cómo se desarrolla realmente la sostenibilidad, tanto en instituciones públicas como en iniciativas privadas, ¿no? Iniciativas privadas que en muchas ocasiones lo que hacen es arrastrar o empujar a las instituciones públicas para que definitivamente o al fin tomen medidas, tomen políticas de sostenibilidad, ¿no? Que en todos los discursos políticos siempre es una palabra recurrente. Otra cosa es la implementación y la puesta en marcha y creerse realmente el discurso, ¿no? sobre la sostenibilidad. Sin más preámbulos, bueno, yo soy Ferran Bono, soy jefe de cultura del diario El País y voy a hacer simplemente de moderador. Vamos a empezar con Laura Pando, que es una mujer joven de Segovia, pero que vive hace mucho tiempo en Inglaterra y que dirige un proyecto muy interesante que empezó en Londres, si no me equivoco, ¿no? Julie's Bicycle. Julie's Bicycle, sí. Y que ha sido directora también de sostenibilidad de varios de los grandes festivales de música, ¿no? También, implementando allí medidas de sostenibilidad. En fin, sin más preámbulos, os doy paso a Laura Pando. Gracias. Muchas gracias, Ferran. ¿Se me oye bien? ¿Se me oye? Yo creo que no está encendido, porque si me acerco más me lo pongo. ¿Seguro? Es que no lo había encendido. Mi relación con la tecnología no es muy buena. Seguramente lo comprobéis enseguida cuando me ponga a manejar esto. Pero bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Marta. Lo primero a ti y a Reds por traernos a todos y ponernos en la misma sala. Yo estoy disfrutándolo muchísimo. Espero que todo el mundo aquí también esté dándole un poco ahí a la cabeza y realmente dejándose provocar un poco, ¿no? Por todas estas ideas. Y bueno, realmente, lo he dicho antes, yo creo que la mesa redonda de antes, como estaba ahí abajo, yo he visto que os habéis lanzado todos a participar muchísimo. Quizá era por la falta de diferencia, ¿no? Pero entonces yo os pediría que, por favor, que participéis. Si no tanto, más cuando terminemos y que nos contéis un poquito y participéis también de la conversación. Sería fantástico. Entonces, bueno, contaros un poco quiénes somos con este nombre que tenemos, Julie's Bicycle. Somos una organización sin ánimo de lucro. Allí en Inglaterra hay el sector terciario, no es como lo que se entiende aquí, es el sector de las charities, por así decirlo, de las organizaciones sin ánimo de lucro. Nosotros formamos parte de ese sector y bueno, llevamos una década, ya más de una década, de hecho, llevamos 11 años trabajando para intentar entender lo que la cultura puede aportar al reto y al desafío del cambio climático, ¿vale? Entonces, nuestra visión, como veis ahí, es la de una comunidad creativa que inspira acción. Ese es realmente nuestro último objetivo, ¿no? El mover a la gente, el inspirar esa voluntad de hacer más, ¿no? Porque al final no se trata de lo que hagamos nosotros desde Julie's Bicycle, sino de lo que hagan esos creativos, artistas y profesionales del sector cultural. Nuestros objetivos se trasladan en dos muy simples, que uno es el de promover las energías limpias. ¿Por qué la energía? Pues bueno, porque es una de las principales impactos medioambientales y es muy fácil de reducir realmente si se incluyen eficiencias en los procesos de las organizaciones. Y luego también intentar descifrar cuál es ese papel que los profesionales, los creativos, los artistas tienen en comunicar, en liderar esta conversación, en cambiar un poco esas narrativas alrededor de esas palabras que tanto decimos muchas veces, cambio climático o sostenibilidad medioambiental o sostenibilidad. ¿Qué es lo que significa, ¿no? Un poco intentar descifrarlo. Voy a seguir viendo para atrás, me voy a quedar con dolor de cuello. ¿A lo corte pie? Sí. Bueno, yo creo que no. Lo que voy a hacer a lo mejor es girarme un poco y ponerme así, porque ahora me ha entrado como vergüenza de levantarme. Entonces, ¿de qué naturaleza es este desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Espera, a ver que agarro el chisme. Tenemos ya consenso.
O sea, cuando hablamos de prueba científica y de realmente saber de dónde viene el cambio climático, ya sabemos, en la comunidad científica, el 97% de estos profesionales ya han alcanzado un consenso de que realmente el cambio climático está pasando. No que va a pasar, está pasando. Las causas están conocidas y son de naturaleza humana. Es nuestra actividad la que está produciendo este proceso, ¿no?, que está afectando a nuestros, pues a todo realmente, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que también tenemos las soluciones un poquito ahí ya a mano, las tecnologías que tenemos a nuestra mano, la energía solar, de viento. A veces me cuesta un poco hablar en castellano, porque hablo de tanto de esto en inglés que a veces no me salen las palabras. O sea que si me veis así un poco raro, dadme un minutito para que me ajuste. Entonces, realmente lo que estamos hablando es que el problema, yo creo que alguien lo ha mencionado aquí, me gustaría saber quién es la persona que lo ha dicho, porque era como si estuviera hablando como lo decimos nosotros. El reto realmente no es ni científico ni tecnológico, es cultural. Se trata de cambiar nuestros valores personales, de dar un giro, es muy profundo, era por aquí, ¿verdad? Era este lado de la sala. Realmente es un cambio de paradigma, es empezar a entender un poco de qué es de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. Y, sobre todo, pues empezar a cuestionarnos que, como decíamos en la anterior, hay un estudio muy reciente hecho en Escocia que ha descubierto que 2 de cada 3 personas declaran no haber hablado nunca de cambio climático. No recuerdan haber tenido una conversación sobre el cambio climático jamás. Entonces, a mí lo que me hizo cuestionarme esto es ¿de qué hablamos entonces cuando estamos hablando de cambio climático? ¿Vale? Estamos hablando de polos de hielo que se derriten en la Antártica o estamos hablando de esas cosas, pero realmente lo que estamos hablando es de nuestros sistemas económicos, de nuestros sistemas sociales, de nuestros sistemas de creencias y de cómo todo eso, la estabilidad de todos esos sistemas se sustenta en el medio ambiente. Si lo pensáis bien, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que producimos, intercambiamos, toda la inspiración, todo viene del medio natural. Cuando hablamos de intentar conseguir estos 17 objetivos sostenibles, todos ellos tienen de fondo el medio ambiente. No hay igualdad o equidad si nos cargamos el medio ambiente. No hay ciudades sostenibles si no hay medio ambiente. No hay igualdad de género si nos cargamos el medio ambiente. Entonces, realmente, cuando hablamos de cambio climático afecta absolutamente a todo. Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de hambrunas, cuando hablamos de conflictos civiles, de guerras, cuando hablamos del sistema alimenticio y cómo muchas veces está contaminado, cuando hablamos de la crisis de refugiados, al final estamos hablando de problemas que quizás no estén causados por el cambio climático, pero que se ven incrementados por el cambio climático, ¿vale? Entonces tenemos muy claro el ejemplo de Siria, por ejemplo, que hubo una sequía que obviamente tuvo que ver con el cambio climático y que incrementó, aceleró ese conflicto social que se está generando y que se ve patente en 12 millones de sirios ahora mismo que están desplazados de su tierra, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de cambio climático no es solamente el oso polar en ese pedacito de hielo, que también, pero realmente es todo. O sea, cuando pensamos en la degradación del medio ambiente, realmente lo que tenemos que pensar es la degradación de nuestros valores humanos y de la humanidad en sí, ¿vale? Y que lo que estamos intentando realmente salvar es a nosotros y que dejemos de separar nuestra humanidad del medio ambiente. No existe tal división, esa división nos la hemos inventado, ¿vale? Entonces es derribar un poco esa barrera y volver a incluirnos dentro del medio ambiente y luchar por tener algo un poco más equilibrado, ¿no? Entonces, el arte y la cultura, nosotros lo que entendemos es que realmente lo que es muchas veces el conocimiento, y lo vemos a través de este consenso que tienen los científicos, ¿no?, que nos dicen, pues esto está sucediendo, estas son las consecuencias y esto es lo que va a pasar. Y todos nos quedamos así como diciendo, muy bien, y seguimos a lo nuestro. Lo que hace el arte, la capacidad que tiene el arte es realmente de empezar a pasar del saber al sentir, y del sentir pasamos a la acción. Si no lo sentimos, no vamos a actuar. Entonces, realmente es apelar a esos valores, a esos sistemas de valores y de creencias y empezar ese giro, que por supuesto va a llevar tiempo. Estos cambios no se dan en un día, pero sí que es cierto que tampoco tenemos mucho tiempo. Entonces, bueno, pues ahí nos pusimos un poquito manos a la obra desde Julie's Bicycle, y en estos 11 años hemos descubierto
diferentes roles y me gustaría que vosotros, según voy hablando sobre ellos, os intentaseis quizás identificar dentro de estos roles y ver si creéis que encajáis en uno o en varios, porque no son cerrados, ¿vale? No son herméticos, no son yo encajo en uno y no puedo encajar en el otro. Entonces son muy fluidos. En ese sentido me gustaría que lo pensarais. Tenemos la creación y programación artística de temas medioambientales en sí mismos. O sea, cuando un artista o cuando un comisario o una comisaria deciden hacer algo que tiene que ver con el medio ambiente. Y esto puede ser, o sea, no le ponemos nombre ni forma, ¿no? Esto es un poco la creatividad de esos profesionales, ¿no? Va desde los libros que leemos. A mí un libro que me transformó, que es La carretera, de Cormac McCarthy, totalmente me transformó mi visión de muchísimas cosas, pero luego hay otras creaciones culturales, por ejemplo, como es el Blue Planet 2, no sé si lo habéis visto, recientemente una producción de la BBC con David Attenborough, que ha generado una revolución ahora mismo en el Reino Unido, que ha llegado hasta el gobierno, que han cambiado la política alrededor de los plásticos, el uso de plásticos en los supermercados. O sea, realmente el poder que tiene este producto cultural, artístico, es inconmensurable, es imposible de medir, o sea, es muy poderoso y yo creo que muchas veces lo subestimamos. Entonces, bueno, ese es uno de los papeles. Luego estaría el de artistas activistas. Ayer creo que fue que leí en el Greenpeace la voz de Javier Bardem, una expedición a la Antártica creo que fue. Y bueno, pues era una oda a su amor por la naturaleza y por el medio ambiente. Te puede gustar más o menos Javier Bardem, pero desde luego que si te gusta y estás en una de sus plataformas y escuchas esto, ese mensaje muchísimo más probable que te cale y te llegue que si te lo cuenta este científico que lees en el The Times un día, sí, lo lees de pasada, te informas, te quedas con el dato y sigues a lo tuyo, ¿no? Pero si realmente te llega desde un punto de vista de alguien que tú admiras, que realmente sigues, tiene mucha oportunidad de calarte, ¿vale? Entonces, luego está el liderazgo institucional, que veremos, lo tenemos en la mesa con el CCCB y también el Thyssen, de cómo instituciones culturales están decidiendo dar ese paso, realmente convertirse y sus programaciones y sus actividades de manera más sostenible, y también comunicarlo, y de hecho están aquí para eso mismo, ¿no? Ese es el liderazgo un poco el que estamos buscando también y promocionando y sustentando dentro del sector cultural. Luego las colaboraciones creativas, que también apelan a uno de los objetivos de desarrollo sostenible, obviamente, que a través de las alianzas hemos visto en el Reino Unido cómo todas estas colaboraciones han florecido. Es un poco casi como las setas, ¿no? De repente te encuentras colaboraciones en todos los lados. De hecho, ya está pasando en Madrid. Marta, de manera increíble, ha puesto a un conjunto de profesionales interesados en este tema y son más de 20 ya que están trabajando de manera conjunta intentando buscar respuestas, hacer manifiestos conjuntos, etcétera, etcétera. Y tiene muchísimo poder, ¿vale? Se puede hacer mucho lobbying desde ese punto, ¿vale? Luego también tenemos el diseño, arquitectura e innovación, que son estos creativos, son los encargados realmente de diseñar las infraestructuras sostenibles en las que viviremos en el mañana. Muchas ya están ahí, están inventadas, hay que implementarlas, pero hay mucho trabajo todavía por diseñar y realmente crear lo que todavía no está ahí, pero que nos permitirá seguir en este mundo sin realmente destruirlo, ¿no? Y luego están las organizaciones facilitando una transición sostenible como la nuestra, que simplemente es el trabajo que estamos haciendo, un poco de abogacía, un poco de apoyo y también de generación de conocimiento, y la legislación cultural, como hemos oído esta mañana a Francis, de Arts Council England, cuando una institución que tiene el poder de legislar decide hacerlo y da el soporte también al sector, la transformación pues puede ser maravillosa, ¿no? Lo hemos visto y si queréis luego os doy unos pocos datos también. Pero bueno, os voy a hablar así muy rápido porque seguro que me estoy pasando de tiempo ya. Te queda un poquito. Vale, todavía bien. Entonces, desde Juris Básico nosotros empezamos un poco desde el rigor científico, empezamos con una calculadora de estos impactos medioambientales para ayudar a las organizaciones a realmente entender. Lo que no se mide no se entiende. No puedes hacer cosas realmente, pero nunca sabrás si esas cosas están funcionando o no están funcionando si no estás midiendo. Supongo que la mayoría aquí seréis expertos de medir muchas cosas, expertos en medir audiencias, en medir... yo os recomendaría que empezaseis a medir también esto, porque es muy importante y la información es poder realmente también, ¿vale? Y cuando empiezas a ver que en electricidad te gastas tanto, te das cuenta del volumen que ocupa esa parte
dentro de tu presupuesto anual y que realmente si la reduces en un 40%, como hemos visto muchas organizaciones haciéndolo muy sencillo, simplemente no teniendo las luces todo el día puestas, pero solo la mitad, pues realmente ese dinero lo puedes emplear en muchas otras cosas. Bien, en invertir más en intervenciones sostenibles o en más arte o en más empleados, generar más empleo o en formación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, yo si queréis luego le diré a Marta que si se va a enviar luego un email después, o si no me enviáis un correo a mí, esa herramienta está de uso gratuito y está traducida al castellano. El link no lo tenemos en nuestra web, porque nuestra web está en el Reino Unido, pero a quien lo quiera yo le puedo pasar el link gratuito en castellano para los que estéis interesados en empezar a medir esos impactos medioambientales, ¿vale? Perfecto, está en esa revista. Entonces, de ahí, bueno, esto es un poco lo que la herramienta en sí, que es muy sencilla, simplemente es meter un poco cifras, ¿no?, sobre consumo de energía, consumo de agua, de basura, etcétera, etcétera. Y luego pues te da una especie como de gráficos también para que tú tengas una referencia visual de dónde realmente tú estás generando más impacto medioambiental y obviamente seguramente son esas áreas en las que seguramente te quieres enfocar, ¿no?, si realmente quieres tener un impacto interesante. Luego guiamos un poco también a las organizaciones. Trabajamos con organizaciones muy grandes y muy pequeñas, como el National Theatre o el V&A, que son organizaciones súper icónicas dentro del Reino Unido, pero también con organizaciones muy, muy pequeñitas. Entonces, tenemos diferentes programas de apoyo y de soporte que van un poco, pues eso, desde estudios de energía y un poco ver dónde están las oportunidades de eficiencias y de ahorros, pero también temas de gobernanza, un poco cómo enfocar esto, cómo realmente llevarlo al centro de la organización y que cale desde dentro y que desde ahí pues un poco fluya y se filtre, ¿no?, a través de la organización, que realmente es lo que necesitas. Si lo tienes como algo añadido a un lado, en un departamento aislado, realmente no vas a conseguir mucho impacto, pero si es algo que cada persona dentro de la organización tiene en su cabeza, cuando están haciendo en sus procesos o en sus rutinas diarias, lo probable es que consigas un impacto muy, muy interesante. Y luego, pues, estrategias de intervención, formación y capacitación y planes de comunicación. Es muy importante comunicar. O sea, está muy bien lo de hacer, pero si no lo contamos, estamos perdiendo una oportunidad de inspirar a otros. Hay muchas veces, y funciona así, o sea, es el culo veo, culo quiero. Muchas veces, hasta que no le ves a otro haciéndolo, no te dan ganas de hacerlo a ti. Entonces, si realmente queremos que esto sea algo colectivo, tenemos que empezar a hablar de ello muy abiertamente, ¿vale? Luego también, bueno, estas son nuestras organizaciones con las que trabajamos. Tenemos una certificación que es específica para el sector cultural en tema de actuación medioambiental, y va desde las implementaciones más básicas y eficiencias energéticas y gestión de residuos y de agua a la implementación de todo esto en la parte creativa, en la parte comunicativa, en la parte de educación, etcétera, etcétera. Entonces se va un poco premiando todas esas áreas, ¿vale? Luego también generamos y compartimos conocimiento. En nuestra página web hay, creo que son más de 200 herramientas, que son todas gratuitas, guías, manuales, todo de cómo reducir. Las hay específicas para teatros. Esta específica de museos la creamos el año pasado en noviembre, que os aconsejo que si sois de un museo le echéis un vistazo, porque es una especie como de marco de acción muy sencillo y muy fácil de seguir, que te da un poco una indicación de qué áreas son las mejores a seguir. Pero hay muchas otras guías que están de libre acceso, como digo, en la web, y por favor os pido que las uséis. Están en inglés, pero espero que os sirvan de todas maneras. Ahora sí que te pediría, Laura, que fuéramos Sí, acelero. concluyendo. Sí, bueno, esta es otro ejemplo, que es una de energías renovables, y bueno, esto es un ejemplo de otra guía que creamos en colaboración con un think tank de allí de Inglaterra también, que va pues tema de festivales y de cómo hacerlos un poquito más sostenibles también. Y luego tenemos un programa de formación que, si queréis poneros en contacto, os cuento un poquito más de qué va, pero es un programa de liderazgo-formación que es a través de la creatividad y del cambio climático, y de qué papel pueden jugar los profesionales creativos y culturales, ¿vale? Y luego asesoramiento y estrategia a nivel local, regional, nacional e internacional, que estamos en contacto pues desde la Unión, o sea, de las Naciones Unidas, y luego también trabajamos con ciudades. Este es un manual que también hemos creado con legislación cultural para
para más de 40 ciudades creo que son en todo el mundo. También lo hemos creado hace muy poquito. Os recomiendo que lo echéis un vistazo a aquellos gestores un poco de autoridades locales. Obviamente tenemos el programa medioambiental con Arts Council England y os cuento un poquito, es que no me quiero entretener porque no me quiero pasar de tiempo. Obviamente las reducciones las habéis visto, pero bueno, el programa lo que está haciendo también es inspirar y lo que estamos haciendo, por ejemplo, con Arts Council England es traerlo, y Marta nos está ayudando aquí en España, pero lo estamos llevando también a otros sitios e intentar inspirar también este cambio quizás en otros lugares, ¿no? Y también aprender a la vez que vamos, aprendemos también de otras gestiones culturales y lo vamos todo implementando, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros, nuestra labor principal es la que estamos haciendo aquí hoy, que es la de hablar y comunicar y la de generar esta sensibilización y, sobre todo, celebrarlo. Nosotros hacemos mucho de celebración y de realmente reconocer, intentar que el sector reconozca los pasos que se han dado, los logros, porque es importante celebrar esos logros y, sobre todo, incluirlo también en ese apartado creativo. Y aquí es donde os invito, y aquí lo voy a dejar, es un programa que se llama Season for Change, que va a empezar en junio de este año y va a durar hasta diciembre del año, que va a terminar con la conferencia de las Naciones Unidas en torno al cambio climático. Y es simplemente una invitación a todos aquellos artistas, creativos, gestores culturales, comisarios, de crear, programar, hacer algo alrededor del cambio climático. No es prescriptivo, cada uno lo que quiera comunicar. Es una celebración del medio ambiente y del cambio climático, de los logros que se han conseguido, ¿vale? Y del sector, que el papel cultural juega en todo esto. Entonces yo os animo a que por favor os metáis en nuestra página web y si queréis hacer algo, por pequeño que sea, que lo suméis, ¿vale? Que todo cuenta. Y aquí os dejo mi correo electrónico por si tenéis alguna duda después, os ponéis en contacto, ¿vale? Y sí, recordaros que mañana damos un taller, Laia, nuestra compañera Laia y yo damos un taller mañana de 2 horas y media o 3 horas a las 4 y haremos un poquito más de investigación de cómo se dan esos primeros pasos, un poquito enfocado a la práctica y a cómo llevarnos acciones muy concretas a casa mañana, a ser posible. Muchas gracias, Laura. Luego tendremos ocasión de volver sobre algunas de las cosas que nos has comentado. Antes nos he comentado que obviamente abriremos un turno de intervención cuando finalice la ponencia o la presentación de cada uno de nuestros intervinientes. El siguiente es Juan Insúa. Él es el director del laboratorio del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y es el director de Cosmópolis, creo todavía, ¿no? Sí. Y además, bueno, es comisario de numerosas exposiciones, una de ellas, por ejemplo, que la voy a destacar porque me encantó, es el Dublín de James Joyce, ¿no? Damos paso a Juan. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos los que han organizado esta sesión, creo que son fundamentales y necesarias. Yo lo que voy a intentar explicar rápidamente es la manera en que el centro ha articulado una programación sobre cambio climático entre los años 2017 y 2018 en 3 grandes bloques. Hago un pequeño inciso para que podáis comprender un poco la intervención, enlazándolo con lo que se comentaba esta mañana a partir de la definición del concepto de cultura, como si la cultura fuera algo ajeno y, digamos, un compartimento estanco, etc. De todas las definiciones que he leído a lo largo de mi vida de cultura, yo soy, digamos, de la generación de los 60, y por lo tanto, digamos, este tema no hay que olvidar que tiene toda una historia, por situarlo en los 60, ya en los años 60 Rachel Carson escribió un libro que se llamaba La primavera silenciosa, por lo tanto es un tema que tiene 4 décadas. El hecho de que se haya acelerado la presencia mediática de este tema, bueno, sería, digamos, un debate aparte. Pero es un tema que no olvidemos, el ecologismo, el movimiento feminista y todo son desde los años 60, o sea, llevamos mucho tiempo y hay mucha gente que viene advirtiendo sobre esto. Lo que pasa es que a partir de la Cumbre de París, felizmente, ha entrado en la agenda, etcétera, etcétera. Antes, si ustedes veían las noticias de las primeras planas de los periódicos y todo, el tema era prácticamente inexistente. En relación al concepto de cultura, es que desde mi punto de vista, creo que es una definición de Norman Brown, un antropólogo, pero es muy antigua. De todo lo que he escuchado, cultura es todo lo que el hombre hace. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento de una cultura cada vez más inclusiva. Es una cultura donde la prescripción, que es lo que se intenta de las instituciones culturales, tiene que ser negociada, es una cultura que tiene que ser participativa y es una cultura donde además, para sintetizar,
lo virtual y lo presencial, o lo físico y lo virtual, conforman una unidad indisoluble. Y también el concepto, digamos, de la relación entre hombre y naturaleza, las fronteras comienzan a estar cada vez más erosionadas. Entonces, bueno, ¿cómo articular un discurso? Es decir, el reto era cómo... Voy a hablar de lo que sería programación y la articulación de un discurso dentro de una institución cultural, porque bien sabemos que la tarea es ingente y que luego están los otros aspectos en los que trabaja Julius Bicycle y otras organizaciones y todos, que tienen que ver con la infraestructura del edificio y además que se relacionan, porque son todos temas interrelacionados, con el tema de accesibilidad, con el tema de estrategias digitales, etcétera, etcétera. Pero me referiré solamente a cómo humildemente uno puede pensar esto, que cuando hablamos de cambio climático, bueno, a mí me gusta lo que dice, por más que tenga un punto esotérico en su definición, Timothy Morton, que se mencionó esta mañana, es un hiperobjeto. ¿Qué es un hiperobjeto? Es un tema lo suficientemente complejo, con tantos vectores, tantas influencias y todos, que nadie lo puede pensar por sí mismo. Entonces, cuando se comunica este tema, tiene un nivel de complejidad tan alto, influyen tantos factores, hay tantas cosas en juego y los cambios que se están produciendo son simultáneos y al mismo tiempo, y tiene tantos vectores que la gente queda asustada. Entonces, una parte tiene que ver cómo se comunica un tema de esta... Perdón, de esta complejidad. Entonces, lo que intentamos en el centro es, bueno, a partir de la programación que teníamos, cómo lo podríamos articular en tres grandes bloques. El primero, que tendría que ver un poco con el diagnóstico y con todo un cuerpo teórico, que aunque tiene mucho tiempo, bueno, hay una serie de autores que lo están trabajando de otra manera, entre ellos Timothy Morton, Mackenzie Ward, desde hace tiempo Donna Haraway, etc. Esta visualización, no sé si la tiene, sí, aquí está. Yo creo que lo primero para entender es que necesitamos un nuevo giro copernicano. Eso significa, digamos, que no somos la medida de todas las cosas y necesitamos retomar la crítica al antropocentrismo. La paradoja es que después de 3 o 4 siglos de ciencia todavía somos antropocéntricos, es decir, todavía somos la medida de todas las cosas. ¿Y eso por qué pasa? Por este cambio de sensibilidad, que tiene que ver con nuestra relación con las inteligencias no humanas. Ya sabemos, y lo está diciendo la propia ciencia, que el mundo vegetal es el 95% de la biomasa del planeta y que es digamos, mundo realmente sofisticado, con una inteligencia que, aunque no la comprendamos como tal, es así y tiene una serie de consecuencias que se pueden aplicar y modelos que hasta los propios tecnólogos están utilizando. El mundo animal, lo mismo. Y tenemos otro vector que es el mundo no humano que viene por el lado de las máquinas. Por lo tanto, en esta ecuación son 4 los factores. Nosotros como especie humana, con la inteligencia artificial que hemos creado, que son las máquinas, aprendiendo del mundo animal y del mundo vegetal. Ese es un cambio de sensibilidad cuando se habla de sensibilización profundo y que tiene que comenzar por la educación. Es decir, si no entendemos que no somos la medida de todas las cosas, y que estamos gestionando pésimamente el planeta, no habrá cambio. Es decir, no hay cambio exclusivamente tecnológico. Y luego es el relato. Una de las críticas que se hacían habitualmente o que nos dimos cuenta que tenía que ver con la deep ecology o con la ecología, como se explicaba antes, es el elemento catastrofista. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la forma de sensibilizar? Y ahí entran elementos que tienen que ver con la empatía, con la emoción, con el asombro. ¿Por qué se habla tanto de relatos? Porque es importante que nos contemos una historia donde podamos ser, como dice Kim Stanley Robinson, que es un autor de ciencia ficción que les recomiendo, porque además es un gran activista medioambiental y también lo invitamos. Sería un lujo que no podemos permitirnos ser pesimistas o cínicos, como somos a veces, sino optimistas enfadados, que es una definición que realmente es interesante. Entonces, en Cosmópolis, que es un festival de literatura expandida en sentido transversal, lo que hicimos es invitar a una serie de personalidades como Stefano Mancuso, que se dedica a la inteligencia de las plantas, Carl Safin al mundo animal, Kim Stanley Robinson, el propio Timothy Morton, que nos permiten, digamos, dar una pincelada sobre este diagnóstico general que podemos tener. Otro matiz, somos muy listos para realizar diagnósticos, sobre todo en el mundo cultural. Nos encantan los diagnósticos y todos sabemos cuál es la situación. Es lo que decía Coetzee,
Todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Lo que pasa es que nos gusta demasiado nuestro estilo de vida. Ese es uno de los problemas. Entonces, ahí está otro de los grandes temas. Yo abogo, o abogamos, digamos, hay mucha gente. La cultura es diagnóstico más soluciones. Una cultura que concilie los diagnósticos con las soluciones. ¿Por qué no puede la cultura proponer soluciones? Los artistas, etcétera, y todos los integrantes. Entonces, eso fue Cosmópolis, que sucedió a principios del año pasado. Luego, a través del Premio Internacional de la Innovación Cultural, el tema que pusimos, todo esto, digamos, es un recorrido para llegar a una exposición que está ahora en el Centro de Cultura Contemporánea hasta abril, que se llama Después del fin del mundo. El tema que pusimos en el Premio Internacional a la Innovación Cultural era precisamente cambio climático. Es un llamamiento, se presentaron 210 proyectos de 56 países, hubo 10 finalistas con proyectos realmente muy interesantes de cómo sensibilizar, cómo tratar el cambio de la cultura, y el ganador, Laura fue uno de los jurados precisamente, fue un proyecto que creo que concilia eso, concilia el diagnóstico, concilia una nueva visión sobre el diseño con las soluciones. Se llama The Newton Machine y se presentará el próximo jueves en Barcelona, estará durante 2 meses. Y es un work in progress, es un proyecto que trabaja creando baterías para el consumo, para, digamos, acumular energía a través de la fuerza de gravedad. Pero son prototipos, se comenzaron a trabajar en Madeira, porque los integrantes están localizados en Madeira, en Escocia, en Dinamarca, etc. Comenzaron a trabajar con prototipos para utilizar la fuerza de la gravedad para hacer, digamos, lo que sería baterías para acumular energía, utilizando lo que se llama el excedente. Es decir, y aquí tiene que ver con algo que es muy interesante y que a veces no se percibe en el mundo de la cultura, que es, tenemos la electricidad y todo, pero ellos dicen, no, pensemos out of the grid, es decir, fuera, porque tenemos la electricidad es para nosotros ahora mismo como, bueno, algo lejano, una infraestructura que está allí. No, pensemos out of the grid, pensemos fuera, y cómo realmente diseñar puede ser no tanto crear productos, nuevos productos de caducidad, obsolescencia, etcétera, sino cómo diseñar las necesidades reales de la gente y los recursos de cada uno de los sitios. Como ellos trabajan en islas donde los recursos son escasos, trabajaron con los isleños, tanto de Madeira como en la isla de Dei, etc., y fueron creando una serie de prototipos, están documentando ese proyecto. Es realmente un proyecto muy interesante que concilia una nueva visión del diseño, porque el cambio es, utiliza o no utilices la tecnología, pero empieza a cambiar ya. Esa es un poco la referencia básica, más allá de que detrás hay una teoría y que hay gente como Jay Sauger, que hace 10 años que viene trabajando, y se los recomiendo porque es un blog muy interesante sobre Crab Futures. Es decir, diagnóstico, acciones concretas y la exposición después del fin del mundo, que lo que plantea, digamos, son los escenarios posibles, los escenarios distópicos, sucrónicos, utópicos que puede haber en relación a eso, donde intervienen los artistas, con un programa que también complementa eso, que es un programa donde, y ese es otro de los cambios que desde mi punto de vista ha habido una sensibilidad, y por eso hablo de una cultura más inclusiva, y podríamos hablar, ya que es un tema que se habló, se mencionó esta mañana también, ¿qué es una de las cosas que se necesitan, sobre todo que lo entienda el mundo universitario, el mundo de las instituciones? Una nueva ilustración. En esa nueva ilustración, evidentemente, que es algo que también debería entender la izquierda, el hombre debe, digamos, modificar su posición. No es el centro del universo tal como lo concebían la primera ilustración. En esta nueva ilustración tiene que inevitablemente incluirse las sensibilidades que mostré, digamos, al principio. Por lo tanto, ese es otro de los grandes temas, complementado además con programas el Centro produce un programa que se llama Soy Cámara, donde también se han tratado estos temas, un debate donde hay personas que en otro momento hubieran sido, desde el punto de vista de la ilustración clásica, un poco extrañas, como la semana pasada, que en Barcelona viniese Vandana Shiva,
que es una de las líderes de la agroecología. Bueno, hubiera sido impensable hace tiempo. Y esto es un tema que creo, es decir, yo creo que hay dos temas que están aquí para quedarse como grandes tendencias de ramificación, de trabajo continuo en los próximos años. Uno, evidentemente, es el cambio climático con todas sus ramificaciones, derivaciones, está aquí para quedarse en los próximos 300 años. Y el otro tema que está íntimamente relacionado, aunque hay muchos otros, evidentemente, es el empoderamiento femenino, y son los nuevos feminismos que también están relacionados. Por lo tanto, este programa, esta articulación del discurso que ha hecho el centro es una primera aproximación. Ya digo, luego, si pasásemos, y esto da para mucho, a analizar el estado energético del edificio, etcétera, etcétera, cómo vamos trabajando en el resto de los campos, bueno, ahí hay mucho trabajo para hacer y llevamos cierto retraso. Lo siento si me he extendido. No, perfecto. A ver si tenemos también tiempo, porque creo que te tienes que marchar antes para discutir de todo esto, y si polemizáis entre vosotros, periodísticamente es mejor siempre. Bueno, a continuación vas a darle la palabra a Jacobo Pallares, que es el director de actividades del Espacio Inestable, y también es el presidente todavía, ¿no? Eres el presidente sí, de la red de teatros alternativos, bueno, desde 2014, ¿no? Creo que su punto de vista puede ser también muy complementario. Bueno, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. El mando. Por ahí. Bueno, hay 4 diapositivas de un PowerPoint, no os voy a aburrir mucho con esa. Es la misma repetida, veréis variantes y así por lo menos lo alegre está ahí y no aquí en lo que digo yo. Bueno, lo primero, gracias por dejarnos participar a las artes escénicas en un foro de este tipo. Es muy agradable participar aquí y decir lo que voy a decir. Lo segundo es que vengo de Madrid. Esta mañana he estado en Madrid en Masferia, en Matadero, una feria de artes escénicas. Vengo directamente de allí, de una mesa de trabajo con unas 16 personas. De esas 16 creo que había 12 éramos hombres y 4 eran mujeres. Nada que ver con lo que ocurre aquí, que podríamos decir el 90%, aunque luego igual los matemáticos me dicen que no, son mujeres. Creo que el cambio tiene que venir por medio de la mujer, aunque sea hombre y lo estoy diciendo yo. Esto no voy a entrar en esa polémica porque me ruborizo y seguro que la fastidio. Pero bueno, vengo de allí y se estaban hablando de definir conceptos, porque parece que la cultura esté otra vez, o las artes escénicas. Cuando hable de cultura, en mi caso, hablaré de artes escénicas. Parece que estemos como en un resurgir, parece que haya como más dinero ahora en eso tan malo que se llaman subvenciones, que deberían ser programas para que no nos vieran como beneficiarios de algo tan malo como las subvenciones. Entonces parece como si nada hubiese cambiado y se están debatiendo sobre una serie de conceptos de circulación, de gira de los años 80 e intentábamos como definirlos y decir que eso es vigente, sigue vigente, como si no nos hubiese arrastrado una crisis bestial, una estafa, una serie de cosas que nos han machacado a todos como sociedad. A las artes escénicas nos han machacado como muy mucho. Y hablábamos ahí como si el ecosistema cultural de los años 80 siguiera vigente, sin hablar de esa crisis como cambio de plano, que es a lo que me voy a referir aquí hoy directamente. De ahí pasaría a ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar yo como presidente de una red de teatros alternativos? 44 salas de distintas comunidades de España, salas de pequeño aforo, entre 50, 90, 100, 200, pero ninguna supera los 300 de aforo. ¿Qué puedo aportar? Y qué puedo aportar como codirector de un proyecto de aquí de la ciudad de Valencia, Proyecto Inestable, que es una sala, es una compañía, es una revista, es una gestora de proyectos europeos, tiene una rama de Inestables por la Educación. ¿Qué puedo aportar? Entonces, cuando Marta me llamó, me envió los mails para poder participar, me hice pequeñito y estuve a punto de decirle que no, aunque yo al segundo le dije que sí. Luego estuve pensando qué podía aportar yo, ¿no? desde ese lugar. Entonces, bueno, necesito siempre escribirme las cosas y poder, desde ese lugar escrito, poder comunicarosla. Y me vino una imagen, que es, bueno, todos lo conoceréis, ¿no? Es la Muixeranga. Y para conseguir la Muixeranga, para que tenga sentido, para que podamos llegar, para que el niño atrevido, valiente, llegue hasta ahí arriba, se da un proceso de cooperación.
Entonces yo os voy a hablar de cooperación. La sostenibilidad para nosotros, para la red de teatros alternativos y para proyectos como el nuestro, pasa por la cooperación. Y eso es nuestra sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad entendida como ahorro de energía, sustitución de energía proveniente del petróleo por energías alternativas, era como mi primer discurso, a ver hasta dónde podía llegar yo en eso de las energías alternativas. En las artes escénicas es una especie de quimera, y lo tengo que decir así claramente con vosotros, es una quimera para nosotros, no en las instituciones que tengo aquí a mi lado, pero en nuestros pequeños espacios sí, que bastante tienen con sobrevivir. Por lo menos en los espacios de pequeño y mediano aforo, digo en sus infraestructuras. Somos estructuras físicas con poco impacto, es verdad, energético, pero tenemos ese impacto energético sobre los que no se coloca el foco para renovar sus infraestructuras y darles un cambio radical. El cambio de bombillas corrientes, puede decir una tontería, de bombillas corrientes en los focos a LED, eso es insuficiente para que se pueda decir que somos sostenibles a nivel energético. Igual me equivoco, seguro. En cambio, cuando hablamos de sostenibilidad en nuestro sector cultural y sobre todo en el escénico, podemos entenderlo bajo otros aspectos que sí que nos hacen sostenibles en diferentes aspectos. En este sentido, podremos hablar de sostenibilidad cultural y hablaré yo desde dos líneas, la de gestión y la de educación. En la de educación podemos hablar de la función social que realizan las artes escénicas, sobre todo las artes escénicas para la infancia y la juventud. Espectáculos dirigidos para esta franja de edad, coordinados con los planes escolares, en horarios lectivos o en las programaciones de fines de semana en nuestros teatros. Desde este lugar podemos educar a nuestros hijos en la importancia de un mundo verde, de un mundo que se va al desastre por culpa del depredador humano, a partir de valores verdes, de un buen uso de los recursos, como temáticas dentro de los espectáculos para esta franja de edad. Podemos concienciar a los niños y a los jóvenes, pero no seamos ingenuos. Ellos no son el problema. Los niños y los adolescentes no son el problema ni han creado el problema. Ellos se comerán el problema. El problema somos nosotros y lo hemos creado nosotros. Las artes escénicas pueden ser concienciadoras a nivel temático, con espectáculos con nuestros cachorros, para que estemos tranquilos los padres, para que tengamos la conciencia tranquila. Cada vez más los espectáculos de esta franja de edad trabajan este tipo de temáticas, que hablan de sostenibilidad o otras temáticas educativas como es la violencia en las aulas, la violencia de género, las drogas, el amor, el sexo. Se trata de educar a comportarse en sociedad y a ser generosos, solidarios y sostenibles como mundo. Además, no solo en los espectáculos para esta franja de edad se toca temáticamente la sostenibilidad, también en los espectáculos para adultos. En nuestros espacios la creación de vanguardia trabaja estos aspectos. Pero más que hablar de valores verdes desde lo educativo, se habla del mundo como fracaso, como depredación, como error, y siempre sobre paisajes físicos y psíquicos destrozados ecológicamente. Por lo que política y temáticamente la sostenibilidad o la no sostenibilidad está presente en las artes escénicas en nuestros espacios a nivel temático y educativo, pero sin ser una línea de trabajo que se perciba como un género protegido o canalizado por programas públicos de apoyo y de potenciación. Todo esto antes de hablar de la sostenibilidad en la línea de gestión. Me lleva a hablar de la enorme carga de conciencia que se tiene en las artes escénicas para la infancia y la juventud del problema de la sostenibilidad, del cambio climático, del consumo de recursos fósiles, pero que al final es concienciar al concienciado. Mis hijos están tremendamente concienciados. Cuando echo una botella de plástico junto al resto, me lo dicen. Ellos no tienen ningún problema y lo tienen claro. Quizá deberíamos revertir esto y educar con este tipo de espectáculos a los políticos y a nosotros como adultos. Pero me gustaría hablar de la sostenibilidad a nivel de gestión, sostenibilidad cultural, que es en la que nos movemos a veces sin darnos cuenta en nuestros proyectos, porque muchas veces sin querer la confundimos con la mera supervivencia. Esta sostenibilidad cultural de la que puedo hablar a través de la red de teatros alternativos como presidente y del proyecto Inestable como codirector es la cooperación. La cooperación como base de cualquier iniciativa cultural que haga que nos movamos, que nos diferenciemos, que nos posicionemos, que nos marquemos como modelo, que creemos valor añadido. La cooperación es muchas cosas y muchas imágenes, pero ahora elijo la muiseranga. La cooperación como alianza entre partes de un ecosistema cultural. La cooperación como suma de fuerzas para conseguir mayor impacto cuantitativo, pero sobre todo, en nuestro caso, cualitativo. En la muiseranga las figuras no se sostendrían sin la fuerza del que está más abajo, la fuerza del que está en medio y del atrevimiento del que está arriba. Los de abajo son más robustos y estables, los del medio menos pesados
y vigorosos. Los de arriba más ligeros y altivos. Los del exterior son menos fuertes, pero más firmes. Las manos de todos, los hombros de todos, las piernas de todos, los cuerpos. Y la concentración de todos sostiene al grupo. Eso es cooperación. Y en este sentido trabajamos y debemos trabajar nuestros proyectos culturales. La sostenibilidad cultural vendrá de la cooperación de los proyectos para establecer redes, rizomas, conexiones en muchos sentidos y direcciones, redes y cooperaciones horizontales y que nos posibilitarán más fuerza, vigor, cantidad y estabilidad entendida como cualidad. En el caso de la red de teatros alternativos, la sostenibilidad cultural la podemos ver en estos proyectos de cooperación. Y ahora enumero una serie de proyectos de la red y luego una serie de proyectos para ejemplificar un poco a qué me refiero con la cooperación. La organización de la ITM Valencia en noviembre de 2015. La ITM es una red a nivel europea. La red de teatros alternativos trabajó en cooperación creando una muixeranga internacional en la ciudad de Valencia a lo largo de una semana. Reunimos en el meeting de la ITM a más de 700 agentes culturales de más de 29 países de todo el mundo, la programación de 23 espectáculos, más de 50 ponentes profesionales de todo el mundo se dieron cita aquí en esta ciudad. Y lo conseguimos cooperando con todas las administraciones públicas, culturales de artes escénicas de nuestra comunidad y nacionales. El INAEM, que es como el Instituto Nacional de las Artes Escénicas del Ministerio de Cultura, Acción Cultural, se pusieron abajo. El Instituto Valenciano de Cultura se colocó a media altura, cogido del Ayuntamiento de Valencia, de la Fundación INDEA, de las Naves, Diputación y Ayuntamiento de Gandía, se subieron a sus hombros y así empezaron a trepar Instituto Ramón Llull, IBACE, Valencia Turismo, Universidad de Valencia, la Marina de Valencia. Arriba del todo se situó la cultura, sin bandera, sola y saludó. Fue un verdadero proyecto de cooperación, porque sin todos ellos, sin su cooperación hubiese sido imposible. Fue un proyecto de sostenibilidad cultural, un proyecto dirigido a la internacionalización, entendiendo esta como un camino de ida y vuelta. En vez de ir a Europa, y creyéndose que Europa somos nosotros también, la trajimos a Valencia. Dialogamos con ella, con muchas culturas, agentes de muchos países, políticas de otros lugares y rincones. Otra cuestión sería cuál es el pozo que ha dejado todo eso, la evaluación de todo eso, que aquí en esta tierra no es muy dada a evaluar las cosas. Porque la sostenibilidad cultural también tiene que ver con el gasto de recursos en la planificación y en el mantenimiento de esa línea de trabajo en la que se ha invertido tanto, y en el mantenimiento de esa línea de trabajo en la que se ha invertido tanto y en su análisis a posteriori. Uno de los valores principales de los programas culturales europeos es la sostenibilidad del proyecto una vez acabado. Seamos sostenibles hasta el final. En el caso de proyecto inestable, la sostenibilidad la podemos encontrar sobre todo en sus proyectos europeos, en los graneros de creación a medio y largo plazo y en los proyectos que se inician desde hace varios años en cooperación con instituciones públicas y centros culturales. La ITM de Valencia se coordinó con la red de teatros alternativos. Los proyectos culturales son en sí líneas de proyectos culturales de cooperación, los proyectos culturales europeos. El proyecto que lideramos en 2011-2013, Islotes en Red, un proyecto europeo, fue un proyecto de cooperación con 3 países europeos. En este proyecto consiguió una línea de trabajo cultural y de cooperación en nuestro proyecto, nuestra entidad, Teatro de lo Inestable, trabajando con redes, con plataformas de trabajo y de pensamiento europeos. En nuestro caso y en muchos casos de artes escénicas es imposible trabajar de otra forma en lo que a internacionalización se refiere. Es un atrevimiento ir a hacer un vuelo a una ciudad extraña y ya está. Se podría considerar aventura, turismo. En algunos casos, si es un festival o algo muy mediático, puede llegar a tener sentido y ser sostenible a la larga. Las relaciones que se tienen que establecer, los lazos de unión, el trabajo como red, el trabajo de contextualización, es importante para que viajar al extranjero tenga un sentido mayor que el recibir una subvención para girar. Vuelvo a decir que la internacionalización es un viaje de ida y de vuelta, y como dato importante es que para que tenga el ingrediente de sostenibilidad cultural debe tener la figura de la muixeranga, por continuar la metáfora. Es decir, se debe haber creado lazos de cooperación, diálogo, relación, entendimiento, suma de esfuerzos, compartir recursos. Otro de los proyectos son nuestros graneros de creación. Del proyecto Inestable también me servían como ejemplo para hablar de esta sostenibilidad. Los primeros graneros empezaron en 2014-2016, nos supusieron un cambio radical en la mirada de nuestro proyecto. Cambiamos el foco de trabajo, de ponerlo en la exhibición a definitivamente ponerlo en la creación, en el creador, para conseguir la sostenibilidad nuestra y empezar a pensar que podíamos ser un centro
dinámico que posibilitará parte de la sostenibilidad de los creadores. Debíamos arriesgar, como proyecto debíamos arriesgar para conseguir que fueran sostenibles los creadores valencianos. Nos quedamos con otro espacio más al lado de nuestra sala y empezamos a pensar en la idea de granero, lugar en el que podía dar cobijo y apoyo a los creadores, con lugar de trabajo, tiempo, economía, futuro. Los 3 primeros años no era un proyecto de sostenibilidad, sino de riesgo. Era como intentar levantar a 5 hombres encima de tus hombros. Riesgo, mucho riesgo, casi tuvimos que cerrar. Aún lo estamos pagando en nuestras cuentas. Hoy mismo la gestoría me ha dicho que seguimos con las cuentas en rojo por culpa de ese momento. Un proyecto de riesgo, pero va cambiando. Y en 2016 iniciamos un cambio en la confección del proyecto. Iniciamos la cooperación con otro proyecto. En este caso con un centro cultural de Valencia, La Rambleta. Era una manera de llegar a los mismos creadores, pero entre varios. Es decir, compartimos riesgos, recursos, dinámicas. La repercusión fue mayor, el impacto mayor y los frutos mejores. La sostenibilidad del proyecto de los graneros empezaba a nacer. Cooperando, compartimos riesgo y recursos. Este es nuestro camino. También la confección de los proyectos a medio plazo. También nos ha dado esto la posibilidad de pensar a fuego lento y madurar las pautas de trabajo. Ahora, en este momento, estamos iniciando un proyecto de 4 años, con 5 salas. La OF, Ultramar, Teatro del Raval, La Rambleta y nosotros estamos en conversaciones con el Instituto Valenciano de la Cultura, con el Centro del Carme y con proyectos de otras comunidades y es posible que de otros países. Un proyecto que irá del 2019 al 2022 que dará la posibilidad de trabajar con una serie de creadores sobre la temática de horizontes y de poner los cimientos sobre un proyecto sostenible de cooperación. Entonces eso es lo que puedo aportar yo desde mi lugar, desde las artes escénicas, desde un proyecto en red y desde un proyecto asentado internacional en la ciudad de Valencia y esa es mi experiencia. Muchas gracias, Jacobo. Creo que ha sido muy ilustrativa de los problemas que se enfrentan, sobre todo en espacios muy pequeños, ¿no? Privados. Ahora, para finalizar, vamos a ver otro punto de vista, precisamente el de una gran institución, y para eso tenemos con nosotros a Pepa Octavio de Toledo, que, si no me equivoco, es responsable de patrocinios y mecenazgos del Museo Thyssen-Bornemisza, y también ha estado en el Matadero, en el laboratorio del Matadero, ¿no? Entre otra larga experiencia. Cuéntanos, Pepa. Sí, muy bien, pues yo también me ha pasado un poco como a Jacobo, que cuando me llamó Marta García Haro, pues me hice también bastante pequeña porque, como veis por mi cargo, no estoy para nada encargada del tema de sostenibilidad en lo que es la institución del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Sin embargo, es verdad que, como ella sabe, que personalmente es un tema que me interesa mucho, en el que he trabajado un poco en Matadero y que he intentado, he intentado también poner una cuña de lo que a mí me interesa en el Thyssen, como es natural, y bueno, y se consigue, lo he conseguido de alguna manera al hacer proyectos con empresas que han permitido hacer proyectos que tengan que ver con la sostenibilidad. Mientras tanto, es verdad que yo llegué hace 2 años al Museo Thyssen, venía de un centro de arte contemporáneo donde esos temas bueno, como se ve muy bien por su institución, es un lugar común, es la base ahora mismo de las programaciones, es algo que nos preocupa a todos, y en el Museo Thyssen yo pensaba que iba a ser más difícil, pero lo cierto es que también lo es. Por una parte, como institución, que ahora si queréis os numero un poco las medidas que toma la institución para lograr ser una institución sostenible, pues, energéticamente y demás, y por otra parte en su programación, porque aunque nosotros tenemos una colección que, como sabéis, bueno, tenemos 2 colecciones, la que es del Estado, que se compró al Barón, y la de Carmen Thyssen, que está en préstamo, y entonces parece que es algo como estable, que no da para muchos temas de sostenibilidad. Bueno, tenemos también las exposiciones, pero son, como sabéis, de temas artísticos, de lo que se ha hablado en algún momento como que alto arte un poco elitista parece, pero lo cierto es que todo lo contrario. La verdad es que desde el equipo de educación se trabaja muchísimo en la sostenibilidad, en la educación, en la sostenibilidad y en conseguir que todos seamos un poco más sensibles hacia estos temas. El equipo de Educathyssen es un equipo muy potente. La verdad es que lleva no sé cuántos años, pero más de 20 trabajando en el museo, porque justamente al
al Barón, que fue quien dio las primeras pautas para vender su colección, exigió ciertas cosas y una de ellas era que hubiera un equipo de educación muy importante. Entonces, pues bueno, la verdad es que por aquella época no era tan común en las instituciones, bueno, en los museos, sobre todo los grandes museos nacionales. Y bueno, entonces hay mucho trabajo allí ya realizado. Os contaré algún detalle. En lo que es... bueno, yo creo que también Marta me pidió que participara un poco porque también estoy intentando, estamos todos, gracias también un poco a ella y a su liderazgo, justamente yo no me veo líder como dice nuestro enunciado, pero sí, gracias a ella nos estamos intentando colaborar desde cada uno desde su nivel, desde varias instituciones para que nuestras instituciones participen en la consecución de los ODS. En mi caso, la verdad es que lo he tenido, o sea, al preguntar un poco cómo lo estábamos haciendo, pues me he dado cuenta de que la institución ya pues ha puesto mucho en marcha. Por ejemplo, el museo trabaja bueno, con varios de los objetivos desde hace mucho tiempo y al punto algunos, como por ejemplo que es una institución familiarmente responsable. Fue un cambio importante venir del ayuntamiento, que no tanto el ayuntamiento, que seguramente lo será, pero de Madrid Destino, que era una empresa pública también, pero muy compleja en ese sentido y que bueno, no ayudaba mucho tampoco los cambios, lo hablábamos hace un momento, los cambios políticos continuos que había, incluso cuando eran dentro del mismo partido, significaba un cambio radical de líneas de trabajo y también de trato hacia el empleado y es algo que en el Museo Thyssen pues, ha sido un cambio importante y para bien. Entonces tiene un certificado, tiene un premio como empresa familiarmente responsable, que no sé muy bien cómo se llama, pero vamos, que ha sido el año pasado. Por otra parte, es un museo que también el año pasado, en nuestro 25º aniversario, consiguió ser universalmente accesible, que es algo que me parece que también es un tema que hay que tener en cuenta en sostenibilidad, porque en nuestros objetivos está el llevar el arte a todo el mundo. Creo que es el único público ahora mismo que es universalmente accesible con lo que es el certificado de AENOR, aunque también lo tienen otros dos, uno en Tenerife y el Guggenheim, pero que, en fin. Luego también en ahorro de energía, lo que hablábamos, pues hay un momento, fue en 2011, en el que se pudo hacer un cambio importante en este sentido y se cambió todo el sistema de climatización y por lo visto se ahorró, que yo no conozco nada de este tema, pero 1.000.000 de kilovatios por hora, que bueno, me parece espectacular. Y aunque se sigue continuamente haciendo cambios para ser más eficientes, pues bueno, lo que se consiguió entonces es lo realmente radical. Ahora estamos haciendo el cambio a LED, etcétera, pero bueno, eso fue muy importante. Y actualmente, casualmente, estamos en un plan que todavía no había tenido tiempo de hablarlo con Marta, en un plan de responsabilidad social corporativa que evalúa nuestro cumplimiento de los ODS. Todos los departamentos estamos contando qué es lo que hacemos en este sentido y me imagino que luego nos darán un resultado y nos darán pautas para ser más eficientes, ¿no? Tengo muchas ganas de conocer el resultado. Y bueno, lo que también se hace es trabajar desde los contenidos, como la verdad es que me ha dado mucha envidia tu detalle, tu esquema de cómo trabajáis todo el tema de la sostenibilidad. Creo que nosotros también deberíamos hacer una reflexión de qué es lo que estamos haciendo y ponerlo en un mapa, que sería muy interesante, y lo llevaré como ejemplo. La verdad es que nosotros trabajamos mucho en este sentido, pero me gustaría que se visualizara más, no tanto de cara a la comunicación, sino también de cara a la propia institución, que nos demos cuenta de todo lo que se hace y que nos anime a hacer más, y no solamente desde educación, sino también desde conservación, desde marketing, desde comunicación, bueno, etcétera, ¿no? Y yo desde Patrocinio lo que intento es conseguir dinero también para hacer proyectos pues, que nos interesan y que tienen que ver con con todo tipo de proyectos, también otros que no tienen nada que ver con el desarrollo sostenible, pero concretamente este año hemos conseguido con el 25º aniversario hacer un proyecto con Acciona que se llama Arte y Sostenibilidad y que lo que hace es un recorrido
por todo nuestra colección, que bueno, sabéis que tiene 8 siglos de historia y de arte. Es fantástico porque con esta gran colección se consigue hacer múltiples recorridos, múltiples narraciones, ¿no? Entonces, una de ellas ha sido la de la sostenibilidad y lo hemos hecho, por una parte, bueno, basándonos en conocimientos de la gente de educación y de una persona, Mariola, con la que hemos trabajado, bueno, que es la que ha llevado y coordinado todo el proyecto, pero además también con Acciona, que nos ha ayudado, y todo su equipo dedicado a la sostenibilidad nos ha estado también ayudando, porque ellos sabían pues mucho de temas que nosotros no conocíamos tanto, como energía, por ejemplo, ¿no? Y entonces que igual, no sé si igual puedes ponerlo se llama Arte y Sostenibilidad, pon Arte y Sostenibilidad Thyssen Acciona o algo así, porque yo no me había traído vuestras bonitas diapositivas, y bueno, para que tengáis algo que es bastante bonito el recorrido. Se ha hecho por una parte un recorrido físico en el que tú vas por el museo y vas viendo distintos cuadros. Entonces tienes desde un cuadro del siglo XV hasta un cuadro del siglo XV en el que habla de cómo en Holanda se trabajaba con la turba como energía, y cómo se contaminaba y cuál era, y al fondo de ese mismo cuadro se ve un molino que luego ha sido el futuro de la energía en Holanda, y al final, por ejemplo, se ve en el siglo XX una pintura en la que se habla de los guetos en Estados Unidos y cómo se vivía en esa época. Entonces se habla de la sostenibilidad desde muchos puntos de vista, no sé si desde de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, seguramente no, pero desde muchos de ellos sí. Aquí tenemos, bueno, esta por ejemplo, sí, con la huida de Egipto. Sí, bueno, una concepción idealizada de la naturaleza, por ejemplo, también en el romanticismo, cuando se empezó a idealizar la naturaleza, y bueno, muchas y diferentes visiones. La verdad es que ha sido un proyecto muy interesante, y yo espero que esto haya hecho que otras empresas también empiecen a pensar en nosotros para colaborar y hacer proyectos semejantes dirigidos a la consecución de los ODS. También este año, en 2018, vamos a tener un proyecto con el artista John Aconfra, un artista ganés que trae un proyecto que ya ha tenido, bueno, ya se ha visto en el Barbican de Londres, y que ahora en Madrid, durante Arco, lo vamos a tener en una de nuestras salas de temporales, y que es la primera vez que traemos arte contemporáneo que tenga relación con sostenibilidad, creo yo, pero como también os digo, como yo no llevo la programación, lo podría contar mucho mejor el equipo de programación, el director Guillermo Solana o su equipo. De todas maneras, también quería contároslo porque yo creo que va a ser un proyecto muy interesante. Él lo que ha hecho es viajar por todo el planeta, y entonces ha proyectado, ha cogido en vídeo paisajes, enormes paisajes en los que se aprecia claramente la nefasta acción del hombre. Tengo muchas ganas de que llegue. Esto va a ser en enero, creo a finales de enero tendremos este proyecto. Lo que quería yo también poner un poco sobre la mesa es que en lo que yo trabajo, que es en la relación con las empresas, las empresas cuando vienen al Museo Thyssen, y yo me imagino que a muchas de las instituciones que están aquí, lo que quieren es transmitir sus valores, contar lo buenos que son, quizás incluso conseguir que alguna cosa que han hecho mal pues sea un poco redimida, o a veces simplemente llegar con un producto a venderlo, ¿no? Entonces, muchas veces vienen a través de marketing, de relaciones institucionales, de comunicación, y eso está muy bien, y la verdad es que disfrutamos de cada una de nuestras colaboraciones. Afortunadamente hay muchas empresas e instituciones que están haciendo proyectos con nosotros, nos está yendo bien, y además proyectos muy variados, o sea, estamos muy contentos, pero
Me gustaría llegar a más empresas y no es solo por ganar más dinero, que tampoco es un dinero que nos quedemos nosotros, sino que es para lo que conseguimos con ese dinero es hacer que el Estado tenga que poner menos. Actualmente estamos entre un, lo diría mejor el gerente del museo, pero entre un 75 normalmente % de financiación es propia en el museo y bueno, 75, sí. Bueno, está entre un 70, el año pasado fue un 78, este año ha sido peor, pero también un poco, porque ha bajado un poco, no, normalmente, pero también depende mucho de la cantidad de visitantes que tengamos. Este año hemos tenido algo menos de visitantes y entonces, pues evidentemente la taquilla es uno de los, bueno, de los lugares donde, claro. Entonces, lo que quería contar es que bueno, mi misión es conseguir cada vez más colaboraciones. A ser posible, me encantaría que fueran colaboraciones en las que consiguiéramos además sensibilizar en estos temas. No, desde luego no van a ser todas. Y una de las maneras de hacerlo, creo yo, que es a través de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Pero lo que pasa es que lo que me enfrento cuando voy a verles, a ese departamento en concreto, porque muchas veces vamos a empresas grandes, bueno, desde luego las que tienen un dinero para la responsabilidad social corporativa suelen ser empresas ya importantes y entonces cuando me dirijo específicamente a ese departamento lo que me encuentro es que no creen que la cultura sea un lugar para ellos meter bueno, el dinero que dedican a este programa, ¿no? Entonces es algo que yo no lo entiendo bien. Me gustaría que lo pusiéramos más en los lugares en donde se habla con empresas a propósito de la cultura, porque, bueno, como hemos visto, por ejemplo, este año, bueno, todavía está hasta este domingo, la exposición Lección de Arte, realizada justamente por primera vez el equipo de educación del museo ha hecho una gran exposición en la que habla de la función educativa del museo. Ha sido una experiencia muy interesante porque ha habido muchos artistas contemporáneos, artistas jóvenes que han podido mostrar sus propuestas. Ha sido estupendo y sobre todo lo que hemos querido transmitir es lo que decía Kamitzer de el museo es una escuela, ¿no? Entonces, yo creo que la RSC, por supuesto, hay temas muy importantes a las que estas empresas quieren llegar, como pues, la erradicación de la pobreza, la educación en general, bueno, 1000 historias, pero creo que la cultura, la educación a través de la cultura, el llegar a todos los públicos, el llegar a públicos en riesgo de exclusión social, el que el arte llegue a todo el mundo y sobre todo hoy en día en el que, bueno, no sé, yo que tengo un niño de 13 años que va al colegio, bueno, va a la escuela en la que cada vez les enseñan menos de arte, bueno, desde luego de arte nada, de literatura casi nada, y hacen lo que pueden los profesores también, ¿eh? También digo que es verdad que los niños ahora es difícil con tanta dispersión que tienen, ¿no? Tantas posibilidades de diversión que tienen con todo lo que es internet y demás, pero es verdad que desde el colegio cada vez tienen menos clases de historia. Bueno, yo lo veo que es claramente un tema problemático y pienso que desde luego el museo no está para suplir eso, debería ser la escuela, pero sí que ayuda y creo que podemos llegar a muchos, bueno, a completar la formación no solamente de niños sino también de adultos y a llegar también a todos los públicos, que es algo que se hace desde el museo, se intenta hacer y bueno, esa es un poco el tema que quería poner encima de la mesa, que si queréis luego comentamos un poco más. La verdad es que yo creo que más o menos, como anda de tiempo, puedo seguir yo. Bueno, luego lo podemos recuperar también, ¿no? Si os parece, podemos abrir el turno de preguntas. Y yo pues plantearía una, ¿no? Se ha hablado aquí de que desde la Cumbre de París ha cambiado la mentalidad, ¿no? Pepa, hablabas de las empresas. ¿Ha cambiado realmente la mentalidad? ¿Ha sido un cambio en las élites? ¿Ha llegado realmente a la sociedad? ¿Las empresas han cambiado su mentalidad?
Yo creo que, a ver, bueno, igual debería hablar otra persona que acaba de hablar yo, pero a mí me parece que yo que tengo mucha relación con las empresas, desde luego, si no ha cambiado, saben que tienen que cambiar, porque hoy en día todo el mundo tiene la capacidad de dar una opinión y que sea escuchada. Entonces, simplemente el cuidado que tienen que tener en las redes sociales, en cómo cuentan lo que hacen, es un cambio espectacular. Entonces, aunque solo fuera por maquillaje, es que saben que tienen que hacerlo, con lo cual es un momento interesante en ese aspecto. En vuestra experiencia también, ¿habéis notado un mayor interés siempre por estos temas de la sostenibilidad? ¿O es un interés que procede de unas élites o de los propios artistas, que al fin y al cabo pertenecen a un grupo limitado? ¿La sociedad lo exige también? A ver, yo cuando mencioné el tema de la aceleración mediática me refería sobre todo a los medios. Fundamentalmente yo creo que las instituciones culturales, por lo menos hasta donde conozco en Barcelona y todo, el centro hizo una exposición que se llamaba La Ciudad Sostenible en el 98. Después hicimos un proyecto que se llamaba Encuentros en el Presente Continuo, donde del 2006 al 2010 ya tocábamos el tema. En Cosmópolis mismo, no sé, yo recuerdo, por poner un ejemplo muy concreto, diálogos entre Donna León y el director de Greenpeace en ese momento, porque Donna León, como saben, es una activista medioambiental. Pero eran hechos aislados y era, digamos, dentro de determinadas minorías o de determinadas personas que estamos convencidos que eso debería estar en la agenda. Pero claro, la situación es tan alarmante y catastrófica que creo que sí, la cumbre de París, de alguna manera, ha disparado y lo ha puesto en la agenda mediática y ha habido una aceleración, porque de pronto nos hemos encontrado, digamos, con el elefante en el bazar, con la criatura aquí ya y demasiado avanzada, ¿no? Lo que pasa que me parece que insisto, la actitud aunque sea la realidad, el lenguaje catastrofista o simplemente distópico, no sirve de nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En ese sentido me parece que, no sé, autores como Latour o como Wilson que dicen, bueno, es que ya está, ya está, el error está cometido. Es decir, vayamos a una nueva materialidad. Es decir, aparte de todo lo demás y todo lo que puede sensibilizar el arte, vayamos a una nueva materialidad. Es decir, comencemos por lo matérico y abarquemos todo el espectro, desde programación, pasando por la sostenibilidad energética, etcétera, etcétera, etcétera. A eso. No sé si Jacobo quiere decir algo. Yo coincido contigo, Juan, en que a través de lo del Acuerdo de París se ha generalizado mucho. Yo creo que se está viendo no solamente en el sector cultural, se está viendo en todos los sectores. Y depende del contexto también, porque hay contextos que ya han hecho mucho trabajo previo. Sí, no, hay mucho trabajo y ya se había hecho. Lo que pasa es que ahora lo que se está viendo, yo creo que es que se está acelerando y se está viendo una respuesta muy coordinada a nivel internacional pues de esas tecnologías necesarias, pero sobre todo, como tú también decías, Juan, está pasando. O sea, realmente el Acuerdo de París se trata mucho también, no solamente de intentar parar el cambio climático, pero de la adaptación, de estar aquí. O sea, esto ya no se parar, no se puede parar. Entonces las consecuencias las vamos a seguir viviendo unos cuantos siglos. Entonces es como estos países, sobre todo quizá los países en zonas menos desarrolladas, cómo se adaptan, y los países a lo mejor donde tienen la posibilidad de transicionar a tecnologías un poquito más limpias y más sostenibles, pues es lo que están haciendo. Y se ve mucho también en el campo político, sobre todo ahora pues con el Trump y esta situación que tenemos, que de hecho Estados Unidos ahora mismo es el único país que no está adherido a incluso Siria se ha adherido a este acuerdo, y realmente, aunque todo el mundo lo vio como algo súper negativo, cuando ese salió a nadie le sorprendió, y lo que ha hecho realmente ha sido catalizar una respuesta incluso más feroz alrededor de realmente ese compromiso. Tenemos que luchar por él, y es que al día siguiente de que Trump dijera nos salimos del acuerdo, vamos a empezar a desencadenar la salida, teníamos a Michael Bloomberg en Nueva York soltando no sé cuántos millones para invertir en ciudades para acelerar. Tienes a Australia, que ya creo que está produciendo, no sé si el 50% de su energía es de energías limpias. Tienes a Volvo anunciando que el Volvo es una empresa muy grande a nivel mundial, que a partir del 2019 todos los coches que va a producir van a ser o eléctricos o híbridos. Entonces estamos viendo que esta transformación está sucediendo a niveles
económicos muy grandes. Entonces no solamente estás basando en el sector cultural. Lo que pasa es que el sector cultural puede recoger esa masa cívica y realmente empujar todo eso hacia arriba. Y aprovechamos tu experiencia, Laura. ¿Tú has visto a lo largo de estos años que llevas en Inglaterra un cambio en la conciencia en España en ese sentido? ¿Es comparable, por ejemplo, a la que existe en Inglaterra? Tú vives allí. A mí me hizo muchísima ilusión el año pasado cuando yo estaba muy desconectada con España, tengo que decir. Llevo 10 años allí ya y me casé y no vengo mucho a España para ver a la familia, pero ha sido a través de Marta que me invitó a las primeras jornadas que realmente pues, he visto que en España están sucediendo cosas absolutamente maravillosas, tanto o más que las que están pasando en el Reino Unido. Creo que quizá lo que está pasando en el Reino Unido y lo que les favorece en ese sentido es que hay una respuesta muy coordinada porque hay un apoyo desde el gobierno central a este tema. O sea, el Arts Council, nosotros llevamos este trabajo, llevamos haciéndolo 11 años y se han hecho cosas muy buenas y empezamos con el sector de la música y se hicieron muchas cosas. Luego empezó el sector del teatro, que de hecho los teatros pequeños han sido los que han empujado esta conversación increíble en el Reino Unido, pero realmente cuando se produjo ese cambio de un poquito a realmente lanzarlo allá afuera fue cuando Arts Council England decidió pues que esto era un tema que iban a introducir en sus medidas a nivel de legislación. O sea, esta es tu financiación, tienes que cumplir estos requisitos. Pero no solamente esto, no te estoy diciendo que los cumplas, es que además te voy a dar este apoyo de esta compañía, que en este caso somos nosotros, pero que hay muchísimas otras organizaciones como nosotros, y las hay en España maravillosas, que están haciendo un trabajo maravilloso para apoyar un poco pues, a esa iniciativa de legislación, de dar el conocimiento, porque al final lo que pasa es que la gente quizá no hace más porque no existe un conocimiento primero de lo que se puede hacer, primero de lo que hay que hacer y después de lo que se puede hacer. Y yo creo que la gente sí lo está haciendo de manera intuitiva porque mucho de esto es sentido común y no es inventar la rueda, está inventado mucho de ello y es simplemente volver al sentido común de cómo se hace, de no despilfarrar, de no, bueno, pues volver un poco a ciertos valores también que siempre han estado ahí pero que los hemos perdido un poco. Entonces en España yo creo que se está haciendo muchísimo. Lo que quizá no está es muy coordinado. Pero a mí me gusta cuando, bueno, hemos tenido ocasión de hablar también con Laura alguna vez y con más instituciones, y me parece muy interesante lo que contabas de que nació pues eso, de los teatros, de grupos muy pequeñitos de gente que no tenían tampoco por qué ser las instituciones culturales, pero que parte de conversaciones muy de café, de ir metiendo a gente y de que la gente se vaya sumando, y me parece que es algo que, bueno, como todo, muchas veces la política no acompaña o no lidera, ¿no? No sé si la cultura lidera, pero las personas que hay detrás de la cultura pueden hacerlo. Y es que yo creo que realmente los cambios culturales normalmente están, cuando hablo ya de cambios culturales, hablo de cambio cultural en el sentido amplio de la palabra, están a la cabeza de la legislación. O sea, normalmente van por delante. Normalmente la legislación va a la zaga, va recogiendo los cambios que se suceden, ¿no? Entonces, bueno, lo que sucedió en el Reino Unido es muy parecido a lo que está sucediendo quizás aquí ahora, que esos grupos, que son al final individuos con ciertos valores y ciertas inquietudes y ciertas ambiciones, se juntaron para hablar de este tema y ver qué se puede hacer. Y esas conversaciones llegaron a otras personas, se fueron sumando y al final lo que se genera al final es un grupo de presión. Sí, y eso es exactamente lo que pasó, porque Arts Council England lo incluyó en su financiación y en sus políticas, también un poco, obviamente, porque había gente dentro que tenía un interés, que lo empujó desde dentro, pero esa gente que venía de fuera y que a veces se nos olvida el poder que tenemos, porque vivimos esta sociedad tan conectada y tan desconectada a la vez, en la que nos sentimos muy pequeños y muy indefensos a veces, ¿no? Pero si realmente nos juntamos un poquito de la colaboración y la cooperación de la que estaba hablando Jacobo, realmente somos capaces de cambiar mucho, y realmente hay individuos que de manera independiente han conseguido cambios a nivel global. Entonces, ¿cómo no un sector entero que tiene contacto con toda la sociedad va a poder cambiar nuestras opiniones y nuestra visión sobre este tema? Obviamente tenéis la llave de todas las respuestas. Yo algo que quería decir sobre lo que estáis diciendo es algo que desde el sector más aguerrido de las artes escénicas, desde los espacios pequeños donde son hervideros de pensamientos pequeños pero que están ahí,
es la desmemoria un poco. O sea, porque es verdad que podemos ir hacia adelante con medidas, que ir concienciando, los niños están concienciados, todo el mundo, nuestra generación puede estar concienciada, pero hay una responsabilidad, ha habido una serie de actos que de alguna manera, por lo menos en este país, y lo vemos a nivel político, económico y todo, nadie sale adelante y dice, es responsabilidad mía, yo lo he hecho mal, yo lo tengo que pagar, como a lo mejor con devolución de dinero para arreglar eso. Tenemos casos como el Prestige, tenemos muchísimos casos que no ha habido como responsabilidades. Al final hay una desmemoria en que hemos llegado a este punto porque se han hecho mal las cosas, y esas cosas que se han hecho mal las ha tomado, la decisión la ha tomado un político, o la ha tomado una multinacional, o la ha tomado... Y algo que desde ese lugar nosotros también requerimos es que alguien asuma las responsabilidades, claro. Que se pueden tomar decisiones de ir hacia adelante de esta manera, pero algo que se ha hecho mal. Y la desmemoria, que en este país está siempre debajo de todas las piedras, va a hacer que tiremos hacia adelante y que nadie pague por todo lo mal que hemos hecho. Y eso es algo que desde ese lugar lo pedimos nosotros también. Y creo que es importante. Si os parece, perdonad que os interrumpa, pero veo que hay varias peticiones de preguntas cuando quiera. Sí, muchas gracias. Yo quería valorar todas las aportaciones de la mesa. Si bien quería también lanzar una pregunta más general, a modo de reto. Y es que realmente si uno analiza las variables de consumo energético, las gráficas de la Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, que es finalmente una institución independiente muy fiable, vemos que, por supuesto, París no se va a cumplir y, por tanto, no vamos a poder llegar a estabilizar el clima. Y en ese sentido también os recuerdo que tampoco vamos a poder sustituir el actual consumo de energía primaria por fuentes renovables. Es decir, que eso nos plantea a la cultura precisamente como el responsable de crear una nueva cosmovisión, una transición, una cosmovisión distinta a la actual, finalmente la nuestra, ya digo, una cosmovisión basada en el crecimiento continuo, que finalmente es una utopía imposible. Creo que es muy importante para el sector de la cultura asumir el reto que tiene que ver no solo con proyectos muy, muy interesantes a título puntual, sino realmente lo que supone pensar, impulsar una cultura de la suficiencia muchísimo más austera, que sería realmente el paradigma posible, compatible con el decrecimiento de la escala de energía disponible. Eso es un gran reto civilizatorio que tiene que ver con una revolución más que con modelos evolutivos. Y eso yo creo que encaja perfectamente en los objetivos de estas jornadas, pero que supera lo que actualmente estamos hablando. Creo que es un reto a seguir afrontando a partir de ahora. Muchas gracias. Si os parece, juntamos 3 preguntas y luego respondemos, ¿vale? Es más operativo. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los de la mesa. Yo quería, cuando ha hablado Pepa, he recordado, y cuando luego habéis preguntado a Laura sobre si realmente ha habido algún cambio, sobre la aceleración, cuándo se ha producido este... Para mí hay una cosa muy significativa, es un comentario muy significativa respecto... Yo trabajo en el Museo Nacional de Artes Decorativas y ahora llevo responsabilidad social y conservación preventiva y conservación. Entonces, para mí, un cambio desde fuera, ¿no? Sin trabajar en el Thyssen, conociendo lo que hace el Thyssen, una institución con una colección, como has dicho, pues elitista, entre comillas, ¿no? en la que pues para mí me parece que fue un tour de force absolutamente a partir del Congreso de Educación que hubo en el año 2016, en octubre de 2016. Repensar los museos, en el que como yo no acudí, pero lo recibí después, ¿no? Lo leí en web y lo disfruté mucho. Y cuando escuché la conferencia, la presentación inaugural de Guillermo, vi que ahí había pasado algo. Es decir, hubo un cambio. Luego tuve la ocasión de ver la exposición de las 5 artistas y entonces es la primera vez que en el Thyssen se había producido una apropiación del espacio de la hegemonía curatorial, en palabras de Guillermo, ¿no? Es decir, se había producido una apropiación para una exposición hablando de un colectivo en riesgo de exclusión o de excluido, ¿no? En este caso de mujeres y tal. A mí eso me parece muy importante en un museo como el Thyssen. En el mío ha sido mucho más fácil, es decir, yo sí he tenido que ir bajando y empecé en la 4ª, ahora ya hay una programación estable en la planta baja, ¿no? Tenemos un museo que tiene muchísimas carencias en el edificio y es muy difícil,
pero bueno, pues al ser un sitio pequeño en el que también la dirección es muy proclive a la democratización de la cultura y al espacio abierto a todos, pero que el Thyssen lo haga de esa forma, ¿no?, tan visible, pues me parece que sí, que sí que estamos en un cambio, ¿no? Es uno de los síntomas más que creo bueno, que nos da esperanzas para que, bueno, y esto, ¿no?, y todos aquí. Pues, si os parece, contestamos estas dos. Os estoy padeciendo por ti, Juan, que sé que tienes un tren. Y contestamos en estas dos. La primera, sabéis que iba sobre lo que ha planteado, el reto de la cultura de la suficiencia, ¿no?, y de la austeridad, si no me equivoco, ¿no? En fin. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros hace 10 años invitamos a Serge Latouche. Lo que pasa que, claro, dentro de una cultura política donde lo que se sigue hablando es de crecimiento, plantear todo el paradigma del decrecimiento, que no es otra cuestión que la sensatez o que tenemos demasiadas cosas y todo, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, que eso llegue a las políticas culturales y todo, y que eso vaya desde el entendimiento de cómo las instituciones y las políticas culturales tienen que ser inevitablemente más austeras y que se vea reflejado hasta en la manera de montar una exposición. ¿Por qué montas una exposición? Lo que pasa es que eso tiene que ver con, es decir, aquí estamos hablando de un tema, pero si lo pensamos verdaderamente, son muchos cambios simultáneos y todos están conectados. Es decir, tienen que cambiar las instituciones por dentro, las metodologías de trabajo, las empresas, todo. Es decir, todo tiene que cambiar simultáneamente. Cuando se habla, a mí me gusta mucho una definición de complejo que es muy sencillo, bueno, la complejidad. Complejo es aquello que no puede pensarse por separado. Entonces, como estamos todavía, digamos, con el viejo pensamiento y cuando se nombra la palabra holística parece que estuviéramos, digamos, hablando de cuestiones oscurantistas. No, pensamiento sistémico. ¿Qué significa? Que todo lo que hagamos evidentemente tiene que ver con redes, con cooperación, etcétera, etcétera, y que nadie por sí mismo lo cambiará, pero a su vez cada una de nuestras acciones son fundamentales. Entonces estoy totalmente de acuerdo con la parte de austeridad, de cultura, sobre todo porque, digamos, nos sobran cosas. Lo que pasa es que, por otro lado, también hay un vector, que es el vector tecnológico de las GAFA, Google, Apple, Facebook y Amazon, que tienen planes a 20 años de cosas que ya no podemos parar. ¿Por qué? Porque tienen los laboratorios, el talento del mundo, todo el tema de la singularidad. Hay que conocer perfectamente bien también lo que viene en ese sentido y que son cosas que están diseñando nuestro futuro. Porque se hablan de muchas cosas, pero hablemos también de cosas concretas. ¿Qué pasa con la singularidad? Que los cambios serán tecnológicos. ¿Qué pasa con las empresas multinacionales que están diseñando nuestro futuro y que son fundamentalmente empresas de Internet? Ese es otro gran tema. Es decir, ¿cómo le aplicas la austeridad a Google X? Cuando están diseñando, bueno, es que lo que pasa es que es un credo y ellos creen en eso y hay una parte digamos, bueno, legítima que hay allí. En relación a la segunda pregunta, yo creo que hay en relación a lo que decías tú, me parece que no sé, eso se puede responder como las instituciones, hasta las más prestigiosas y todas, estaban un poco cerradas. Entonces, bueno, lo que Einstein dijo para la mente es como un paracaídas, solo funciona si está abierta. Bueno, se puede aplicar a las instituciones se tienen que abrir. Y ahí hay una nueva conversación social que no pueden parar, no se puede prescribir. Laura, cuando hacía mención a esta mesa, es que esta es una mesa prescriptora, digamos. Esta misma estructura de las salas, que es a la romana, ¿no? La gente que se supone que tiene cosas que decir y allí, esto ya es un problema. Entonces, no se puede prescribir a la antigua usanza, tiene que haber una negociación con la ciudadanía y todos tienen algo importante que decir. Cuando hablan de los artistas, yo estoy cansado de eso, es lo de Lotterman, el arte debe ser hecho por todos. También los artistas sí, también forman parte del cambio, pero no es una categoría abstracta, quizás es uno de los últimos reductos, y eso sería para largo de discutir, que todavía está como mitificado, el artista. Artista es que todos en su pequeña medida tienen talentos artísticos y son creativos, por lo tanto, ahí... a veces me enfado en relación a este tema porque me parece que los artistas fueran como una especie de clase o nueva clase que va a producir la transformación. No, todos tienen potencialidades. Y bueno, ya me estoy... ¿Te has calentado?
Sí, Hola, yo buenas. quería darle Sí. las gracias, bueno, que pasaré tu contacto, o sea, tu comentario, desde luego, a Guillermo y al equipo de educación, que estarán encantados, y también, o sea, contestarte que es verdad que cada vez eso ha sido uno de los puntos en los que se ha trabajado en transversal en el museo. Esta mañana decía José Luis Pérez Pon que no sabía seguro si lo de la transversalidad era buena o mala. Yo creo que en este caso hay muchas formas de... En este caso es buena. Es verdad que en el museo antes se trabajaba mucho, pues conservación era conservación, incluso sigue habiendo, pero vamos, antigua y moderna, como todo muy... cada uno en su caja, y desde... Se han hecho varios proyectos, por ejemplo el de la nueva web, que ha hecho que tengamos que trabajar todos juntos, que ha sido terrible y fantástico a la vez. Ha sido muy duro, pero de verdad que al final pues tienes que llegar hasta, o sea, lo de la web es que es un tema, tienes que llegar hasta el detalle de qué quieres contar, cómo, porque dirigirte, ya no hacerlo desde el punto de vista de la institución, sino de a qué públicos vamos, qué queremos explicar, qué queremos contar. Por ejemplo, la web del Prado es un caso en el que realmente allí sí que ha sido el extremo, es fascinante, ¿no? Y la del Thyssen está un poco más ligada a la usabilidad y a ser más una ayuda, pero también tiene una parte muy importante de llegar a los conocimientos de manera transversal. Otra forma de transversalidad ha sido el 25º aniversario, en el que hemos trabajado de varios departamentos para conseguir hacer cosas distintas, que ha sido muy interesante. También lo de accesibilidad, y yo quiero, bueno, me encantaría desde mi humilde puesto, y ya lo hemos hablado con uno de los directores, y espero que pronto lo pongamos en la mesa después de esta, esto que estamos haciendo de responsabilidad social corporativa de cara a los ODS, que lo siguiente fuera la sostenibilidad, porque sería fantástico trabajarlo, hacer un esquema entre todos, como el que haces tú, y hacer ponernos una serie de objetivos concretos, como decía esta mañana, me acuerdo ahora el profesor, de objetivos concretos a los que llegar, igual que de concretos que son los ODS. ¿Más preguntas? Bueno, no sé si he cortado bien, ¿no? Sí. Yo creo que se puede ser un optimista enfadado o un pesimista entusiasta, pero yo desde luego no soy demasiado optimista en el momento en el que estamos. Yo creo que primero la cultura no está aislada, sino que vive en contextos políticos, sociales, etc. Y Laura acaba de explicar al principio, ha empezado su intervención diciendo que hacen una encuesta en Escocia y 2 de cada 3 habitantes de Escocia, país occidental, desarrollado, pertenece al Reino Unido, etc., pues no han hablado... No eran de Escocia los resultados, la organización que hizo el estudio Bueno, era de Escocia. Pues mira, del Reino Unido. No habían oído hablar del cambio climático, es decir, digamos en una sociedad muy desarrollada, con instituciones que financian proyectos, etc. Yo no creo que debamos de caer en el espejismo de pensar que hay muchos elementos activos y esperanzadores, etcétera, sino más bien todo lo contrario. Porque el caso del CCCB, que es una institución probablemente ejemplar, es que yo me gustaría que alguien aquí pusiera otra al lado de esa que diga que están haciendo el mismo trabajo. Es decir, es una institución singularísima que ha sabido encauzar hace muchos años y en la última etapa este tema de una manera muy rigurosa y muy seria. Y vamos todos a Barcelona a ver sus exposiciones, a escuchar lo que nos plantean, y a veces a los invitados, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, no creo que este sea ahora mismo es decir, no estamos en un buen momento. Pero es que tampoco lo está el sector cultural. Es decir, la sociedad no tiene mucha conciencia de esto, profunda, pero es que el sector cultural tampoco. Es verdad que hay aisladamente artistas y proyectos, muchos, cada vez más, que han incorporado una sensibilidad nueva y están cuestionando muchas cosas y planteando. Pero eso no es, digamos, no tiene capacidad todavía como para cristalizar en procesos mucho más sólidos y serios. Pero esto no quiere decir que no tengamos nada que hacer, sino todo lo contrario, que tenemos casi todo por hacer. Tenemos casi todo por hacer. ¿Qué cosas se pueden hacer? A mí se me ocurre una. Yo trabajo en una institución municipal, por tanto en la cultura institucional del ámbito local. Coordino la Concejalía de Cultura de Cartagena. Pues una de las primeras cosas que el nuevo equipo que estamos ahí trabajando hemos visto claro es que ¿por qué en la cultura pública está el teatro? Maltratado, pero está el teatro.
está la danza, puede estar la música, y no está el pensamiento o la cultura científica. Es decir, ¿quién ha dicho que el pensamiento y la cultura científica no interesa a los ciudadanos de una ciudad, de un municipio? Entonces nosotros hemos montado un programa que se llama Cartagena Piensa, que a diferencia de los festivales de filosofía que se llaman así, es un programa permanente, hecho en colaboración con muchas instituciones, universidades, etcétera, para desarrollar a nivel popular la cultura científica y el pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos estamos jugando la ciudadanía, sus problemas. Y esto no podemos esperar que venga de arriba, de la instancia política, y ahora mismo todavía vienen de arriba muchas cosas, todavía vienen de arriba. Por ejemplo, ¿qué viene de arriba? Las comunidades autónomas tienen que hacer un programa de lucha contra el cambio climático, pero es porque lo ordena Bruselas, no es porque las comunidades tengan realmente conciencia y digan, vamos a hacer, porque estamos muy preocupados. El mismo Rajoy acaba de decir, Rajoy, que tenía el primo, aquello, Rajoy dice que van a hacer una ley del cambio climático, pero es que se le ocurrió, se ha hecho un converso en 4 días, no, es una imposición que viene de fuera. Es decir, por tanto, no hay que ser optimistas. Lo que hay que hacer es tener conciencia muy clara de que tenemos que empezar a definir un proceso de transición ecosocial. Es que este es el tema, que va mucho más allá de la cultura. Y si no lo hacemos, vamos a tener, bueno, lo vamos a tener igual, pero bueno, vamos a tener muchísimos problemas. Entonces, hay que empujar desde el ámbito de la cultura, para que se vaya creando esa conciencia de que necesitamos un cambio muy radical de modelo, que señalaba el compañero al principio, y que eso se llama, en el argot que utilizamos, un proceso de transición ecosocial. Y ahí la cultura puede jugar un papel muy importante, empezando por estos pequeños proyectos incluso de ámbito local. Bueno, puedes jugar un papel... Me ha encantado la pasión. Es verdad que la cultura puede jugar un papel transversal fundamental en esto y en cualquier tema, ¿no? Sí, me gustaría volver puntualmente solamente. Yo creo que realmente la gente, cuando he sacado esa estadística de 2 de cada 3 personas no hablan de cambio climático, realmente lo que quería provocar, y seguramente no lo he hecho muy bien, es un problema de semántica. Cuando la gente oye cambio climático piensa automáticamente en ciertas cosas, ¿vale? Y yo lo que he intentado es desgranar lo que realmente se trata de un problema muy humano, obviamente medioambiental, pero porque los humanos están dentro del medio ambiente y que tenemos que empezar a pensar que muchos de los problemas a los que nos enfrentamos y que la gente realmente quiere ayudar. No hablarás con nadie que te diga, esta botella si la tiras mañana a la basura va a acabar en el estómago de una tortuga. Nadie te va a decir que bien, se van a horrorizar, ¿no? Es muchas veces la falta de conexión entre las acciones y las consecuencias, ¿no? Y eso es un desafío de comunicación. Y es precisamente por lo que estaba comentando Juan, que es un problema, el cambio climático es un problema sistémico. Es casi imposible de intentar contener en un diagrama. No hay diagrama que contenga eso. Vamos a ver si seguro que los hay, ¿no? Pero me refiero, es muy, muy complejo. Entonces, como es tan complejo, es muy difícil realmente de comunicar y que la gente entienda cuando están hablando de, pues eso, de un problema de refugiados, o a lo mejor están hablando de un problema de suministro de alimento o de la subida de precios de ciertos alimentos. Estamos hablando de consecuencias muy directas de cosas que se han hecho en el medio ambiente. Si se pesca mucho, no hay peces. Si no hay peces, los pocos que hay valen mucho. Y esto es todo un círculo vicioso. Está todo tan íntimamente relacionado que es difícil de explicarlo realmente. Entonces yo lo que quería era desgranar un poco lo que significa cambio climático y que realmente yo creo que la gente de a pie, todos nosotros, realmente nos importa y es algo que lo sentimos y sentimos la desazón y el desamparo y el desgarro que estabas demostrando ahora y que lo he sentido porque yo lo siento cada día, pero que no podemos dejar tampoco que nos derrote. Cuando hablaba Juan, por ejemplo, de este tema de los planes que Apple tiene para nosotros y los Amazons y los no sé qué, que son reales, pero también, y no digo que todo se vaya a solucionar por la actitud cívica de consumir o no consumir una cosa u otra, pero sí que tenemos cierto poder de decir, bueno, pues es que no me voy a comprar el nuevo iPhone, ¿no? Voy a exprimir la vida del mío hasta que no le quede un gramo de vida, ¿vale? Entonces, eso, y bueno, el siguiente que me compre, pues hay opciones ahí fuera. No tienes por qué comprar y consumir a una empresa que no es ética. Y luego, volviendo simplemente muy rápido al punto del primer caballero que ha dicho sobre el crecimiento, yo creo que es que ahí les ha acertado de lleno. Y ese es el problema que enlaza directamente con este problema de valores y este giro de valores tan profundo que tenemos que dar, que es el de que
yo creo que nos hemos convencido a nosotros mismos, y es una creencia generalizada, de que tenemos derecho a todo. De que la naturaleza está ahí para estar a nuestro servicio, para que la dobleguemos, Entonces yo creo que hay que empezar a preguntarse, ¿tengo derecho a todo esto? ¿Tengo derecho a 30 camisetas en mi armario? ¿Tengo derecho a conducir todos los días al trabajo cuando tengo un autobús que puedo coger? ¿Tengo derecho a...? ¿Vale? Ese es el planteamiento de valores que tenemos que empezar a pensar. ¿Por qué creemos que tenemos derecho a todo? ¿Qué nos hace tan especiales? Y si somos tan especiales, ¿cómo no somos capaces de entender, respetar y valorar la vida no humana? Entonces, bueno, el crecimiento sí, es el elefante en la sala. Perdonen, es que tengo que tomar un tren, si no, no llego. O sea, muchísimas gracias. Me encantaría seguir charlando tan apasionadamente y con un auditorio tan selecto. Yo, respondiendo un poco lo que decías tú, a ver, lo imposible solo tarda un poco más de tiempo. Dejemos un eslogan. Y avancemos entre contradicciones. Es que no hay otra manera. Y hay dos temas básicos que hay que, más allá de la cultura y todo, la forma en que nos movemos, automoción, coches y alimentación. Muchas gracias. Si os parece, hacemos 2 preguntas más y concluimos el acto. Hay muchas peticiones. Buenas tardes. Muchísimas gracias por las exposiciones. A mí me ha parecido que todas están muy bien y van en la línea de lo que hemos venido a buscar aquí. Yo soy estudiante ahora mismo del Máster en Derechos Humanos, Paz y Desarrollo Sostenible y creo que es fundamental que esto se debata, se hable y se piense. Me ha gustado mucho cuando Laura ha dicho que lo que no se siente no se expresa. Ahí está el secreto, ¿no? O por lo menos la idea. Ojalá, la idea... ¿Cómo has dicho? Perdona, ¿qué he dicho? que lo que no se siente no se expresa. Sí, lo dijo la poeta, no yo. Sí, bueno, yo te lo he oído a ti, me ha gustado mucho y me he quedado con eso porque me parece importante que sintamos lo que está pasando. Para que sintamos lo que está pasando se nos tiene que explicar y se nos tiene que acercar. Sí. ¿Y cómo se nos puede acercar? Pues con estas charlas, con estas jornadas, pero también con los medios a los que la gente accedemos más, que son pues, todos los medios de la nueva tecnología. Tenemos que encontrar la forma de llegar también a través de la nueva tecnología, porque si no nos estamos perdiendo un campo de una gente que desconoce totalmente estos problemas. Por eso llegan esas encuestas en las que 2 de cada 3 personas no han oído hablar del cambio climático. Pero si les llega, de alguna manera, también las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a acercar este problema tan grave y que tanto nos interesa a unos cuantos para que interese a muchos más. Hay que buscar las formas. Es verdad que no es fácil, lo ha expresado muy bien este señor, pero yo pienso que siempre tengo la moral alta y pienso que podemos cambiar y que lo primero es empezar a dar pasos. Vamos a ir haciendo y vamos a buscar las mejores formas. Y desde luego vamos a sentir lo que pasa para poder expresarlo bien. Gracias. Te agradezco el optimismo, es tan necesario. Yo hay veces que, como lo sientes tan adentro, ¿cuál es tu nombre, este señor que tan... Patricia, que hay veces que te desespera. Yo hay noches que me levanto por la noche pensando en esto, o sea, en general, o sea, y me desespero. Pero realmente tienes que seguir, o sea, realmente no podemos tirar la toalla, si no sería un suicidio, es un suicidio colectivo, de hecho, sino lento, pero suicidio, muy colectivo. Entonces, mejor no caer en el derrotismo y enfocar un poco en la solución y en la acción, sobre todo en la voluntad, ¿no? de hacer. Yo creo que un factor clave es la comunicación. O sea, yo que me fijo mucho en... o leo la prensa todos los días y veo... bueno, el país tiene Planeta Futuro, tiene la sección Planeta Futuro, pero ¿cuándo sale...? El cambio climático sí, porque la parte catastrofista gusta, ¿no? Pero ¿cuándo salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en algún medio de comunicación? Es que no salen, es que no aparecen. Y yo que trabajo con niños en la escuela sensibilizando... Aquí y en República Dominicana, bueno, en República Dominicana, en las escuelitas rurales, pues vamos, ni cambio climático y eso que lo tienen encima, porque nosotros trabajamos construyendo refugios porque los huracanes cada vez son más intensos, entonces se destruye todo.
pero aquí ni alumnos ni muchos profesores han oído nunca hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen todos los fallos, ya hemos hablado de que no son tan, pero al menos es una hoja de ruta que nuestro país se ha comprometido a cumplir y no lo saben y no lo conocen. Y lo importante es que se conozca, o sea, a través de la cultura, pero sobre todo de los medios de comunicación. Igual que la parte de cultura también es breve, ¿no?, en determinados medios, y a la parte de sostenibilidad es invisible absolutamente, ¿no? Yo creo que eso es más para Ferran que para nosotros. Sí, sí. Sí, cuando quieras. Un momento, tengo nervios. Bueno, quisiera, ustedes que han leído, pues me imagino están muy instruidos en el tema de la economía. Puedes subirte de la economía micro. Sostenible, del desarrollo, de la naturaleza. Quería, no sé, como hacer una pregunta que siempre me cuestiono todo el tiempo. Y no sé si ustedes lo puedan contestar porque yo no he podido. ¿Cuál es el papel del hombre en la naturaleza, aún sabiendo que la naturaleza subsiste sin nosotros, o simplemente por nuestra desnaturalización podemos confirmar que no existe ningún papel y lo que hace falta es integración? ¿Podríamos volver atrás a la manera depredadora o tenemos que seguir viviendo nosotros y ellos, los animales allá y nosotros acá, en el zoológico y en las reservas naturales, o debemos retroceder? Porque es que no entiendo. Sí. Complicado. Sí, Contestar o hablo. Sí. ¿Se me oye o hablo? No, habla con el micro Con mejor. el micro, vale. Bueno, lo primero que quiero deciros es que en mi caso yo he desaparecido un momento de la mesa. Entonces, a lo mejor lo que voy a decir no va en la misma línea de lo que estáis diciendo, ¿no? Pero creo que me parece que es una aportación interesante porque el compañero de Cartagena a mí me ha parecido que ha hablado de cuestiones bastante optimistas. Entonces, yo en este caso lo que quiero hablaros es de un caso práctico que pusimos una compañera y yo en marcha. Entonces, no sé si todos conocéis lo que es la figura del ecomuseo. Bueno, es una figura que lo que permite, pertenece a la nueva museología y todo, entonces lo que permite es la preservación del patrimonio tanto natural como cultural y va en la línea de lo que es el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente. Entonces, pues quería que supierais que en nuestro país hay muchos ecomuseos y las personas que hemos puesto en marcha estos proyectos y todo, somos personas pues, que durante muchos años, porque en mi caso, por ejemplo, nosotros lo pusimos en marcha en el año 2004, es porque lo que hemos hecho, que hemos apostado por este tipo de cuestiones, por la sostenibilidad, por la preservación del medio ambiente, por la participación de los habitantes y todo. Y bueno, nos sentimos un poquito desangelados, ¿eh? También lo decimos, somos muy optimistas, lo hacemos con mucha ilusión y todo, y que sepáis que este tipo de figura tiene una trayectoria desde hace, o sea, se lleva trabajando en este tipo de cuestiones desde hace más de 100 años, a nivel europeo y a nivel mundial. Y entonces, por ahí también puede ir un poco en la línea de algún tema cultural. Entonces, os lo he dado a conocer un poco pues, para compartir esta experiencia. Muy bien, muchas gracias. Y creo que la última pregunta, ¿no? La última pregunta, sí. Ya sabes que estamos ya fuera de tiempo, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta porque Jacobo había comentado como que el presente, bueno, los niños y los adolescentes no son el problema. Y yo creo que ahí es un poco equivocado en el sentido de que no es el problema creador o catalizador del cambio climático, pero sí que el futuro es el problema, el reto. ¿Y cómo lo solucionamos? O sea, los niños y adolescentes son los que van a tener que solucionar todo esto, si se puede. Entonces, mi pregunta iba enfocada a cómo veis la solución futura cuando vemos un poco las nuevas generaciones que están creciendo con las nuevas tecnologías, todo muy superficial, el abandono, sobre todo académico e intelectual, de las humanidades, la filosofía. O
O sea, ¿cómo veis el futuro cuando vemos que muchas veces un adolescente la mayor preocupación que tiene por el cambio climático es hacerse una foto y subirla a Instagram? Entonces, soy optimista en el sentido de que veo esperanza en el ser humano, pero las nuevas generaciones la verdad que lo veo bastante complicado. Oye, muchas gracias yo creo que por alusiones, a lo mejor, Jacobo, deberías contestar por la última pregunta. Bueno, yo te invito a que vengas mañana a mi casa a la comida a hablar con mi hijo de 11 años. Verás que no tiene solo preocupaciones de subir la foto a Instagram, sino que habla de la ecología y habla de muchas cosas. No solo tienen esa preocupación, yo creo que es muy simplista, y te la devuelvo, ¿no? Como me la has dado, te la devuelvo. Que es muy simplista pensar en ese sentido. Yo no digo que los niños no son el problema, o sea, ellos heredarán el problema. O sea, yo en ese sentido soy muy pesimista, no me he posicionado aquí porque vengo a hablar desde las artes escénicas de la sostenibilidad, pero bueno, soy muy pesimista y creo que hemos sobrepasado esa línea roja de posibilidad de retorno. Cuando nuestra compañera estaba diciendo, se puede regresar a... Yo creo que no hay posibilidad de retorno, pues a lo mejor duramos 50 o 100 años o 150, pero vamos a cambiar radicalmente. Cuando os hablaba de esa idea de en Más Feria, que había una serie de señores que hablaban de los años 80, que había que... nadie se está dando cuenta de que hay un cambio de paradigma en todos los sentidos, de que una crisis es un cambio de plano, y estamos en ese cambio de plano, el que sabemos lo que ha ocurrido detrás, pero hay niebla delante y no sabemos lo que está ocurriendo, y lo que intentamos es reproducir exactamente lo mismo que teníamos antes y volver a ponerlo porque alguien aquí ha dicho que estamos muy a gusto como estamos y queremos repetir exactamente lo mismo que teníamos. Por eso también hablaba yo de las responsabilidades, de que nosotros podemos, pues a lo mejor no tirar una botella al mar, pero una multinacional está tirando miles de botellas al mar. O sea, nosotros no podemos cambiar eso. El efecto mariposa, olvidémonos, y en eso soy como... Pero bueno, contestándote a ti, mi hijo es muy responsable, ¿vale? Y mi hijo no es el problema, ni siquiera soy yo el problema. El problema son los políticos que han hecho las políticas que han hecho. Eso es a lo que quiero decir. Mi hijo heredará el problema como lo heredo yo, pero no es el problema mi hijo ni el tuyo, si lo tienes, ¿vale? Sí, bueno, yo solo quería, también me interpela lo de los adolescentes, porque también tengo un hijo, bueno, de 13 años y realmente, bueno, coincido contigo que no es el problema, pero sí que tenemos que ser la solución, que no podemos esperar a que los políticos, un poco de cara a lo que estás, en la línea de lo que estabas diciendo tú, y entonces desde las instituciones creo que tenemos todavía más responsabilidad en el discurso que vamos a compartir y que vamos a trasladar a las personas que vienen a vernos o que se informan o acceden al conocimiento a través de, de nuestras colecciones o de lo que tenga cada institución. Y yo creo que esa es la única a la que me atrevo a responder de las preguntas. Yo, un poco al hilo de lo que decías, yo creo que no es ni unos ni otros, es todos, a todos, políticos, no políticos, desde la sociedad civil, el de 13 años, el de 11, el que recicla, todo el mundo realmente tiene que aportar las soluciones. Y realmente lo que yo creo que pasa es que muchas veces es difícil ver dónde van todos esos esfuerzos, porque te puedes tirar 10 o 15 años intentando hacer algo y realmente no ves el esfuerzo, pero lo que realmente no sabes es que todas esas conversaciones que has tenido, todas esas cosas que has puesto, que a lo mejor alguien ha visto, que a lo mejor alguien ha oído, alguien se lo han contado, realmente lo que estás haciendo es fertilizar un terreno, ¿vale? Y cuando se den las condiciones, porque a veces es cuestión de momento, cuando se den las condiciones adecuadas es cuando todo eso sale, ¿vale? Entonces realmente yo creo que estamos en lo que decíamos, un momento de crisis, de colapso en muchísimos aspectos, y a veces que las cosas se tienen que romper antes de que podamos entender qué es lo que viene después, ¿no? Pero bueno, entre tanto, pues intentamos fertilizar, aunque solo sea el pensamiento, la intención, ¿no? y el alma, es decir, no desesperarse. Pero bueno, a mí me pareció increíble la pregunta que se ha hecho por ahí esta señorita, que me encantaría poder darte la respuesta, pero no la tengo. Creo que podríamos estar debatiendo para siempre. Y es que hace muy poco yo estaba hablando de este tema con mi marido en casa, viendo un documental y pensando, ¿cuál es el papel real? O sea, ¿cómo volvemos a naturalizarnos? Es que, sí. Sí.
Bueno, de hecho pertenecemos, está clarísimo que pertenecemos, porque si no perteneciéramos no estaríamos ni aquí hablando de este tema. O sea, es tan patente que pertenecemos al ecosistema que es que le estamos colapsando. Ya, no, pero... Esto y todo, y los animales y los no animales, también los materiales inertes, o sea, me refiero, si parte del problema es también el consumo de todos estos materiales que realmente forman parte de todos estos sistemas que hacen que todo funcione, lo vivo y lo inerte. Entonces, bueno, realmente, ¿cómo volver a naturalizarnos y vivir en un estado de armonía con lo natural, cuando la naturaleza realmente tiene un lado muy agresivo del que intentamos mover y separarnos, ¿no? Por eso tenemos... Pertenecemos al ecosistema porque somos el depredador. Somos el depredador. Sí, pero claro, también, hay que dejar de ser el depredador. Pero también tenemos una capacidad de compasión y de sentir y nos comportamos de manera muy diferente a estos animales y eso es realmente lo que nos diferencia, esta capacidad cognitiva y también de imaginar y de sentir. No digo que los animales no la tengan, la tienen. Tan desarrollado más que la nuestra, pero la nuestra es muy, muy compleja en el sentido de que... no sé, podemos cooperar a nivel internacional de millones. No es por meterme en otros debates, pero una religión es un sistema inmenso de cooperación. Un sistema político, el capitalismo es un sistema gigantesco de cooperación. Estamos constantemente cooperando. Esto los animales en realidad sí lo hacen, pero quizá en otras escalas. Pasa que nuestros sistemas de cooperación se están comiendo el planeta. Ya está. Sería, desde luego, es un tema muy extenso y por último, disculpa, es que no podemos prolongar el debate, sí que te podría contestar a tu pregunta de los medios, pues, obviamente por el medio en el que yo trabajo. Es verdad que nos olvidamos muy a menudo, es verdad que en cultura, por ejemplo, podríamos tocar muchos más temas de esta temática, de la sostenibilidad, y de hecho me lo apunto ya porque tienes razón. Y también es verdad que la conciencia es muy clara entre los periodistas. Por ejemplo, me contaba el compañero que cubrió la cumbre de París, como cuando se llegó al acuerdo, todos los periodistas de todo el mundo, todos los corresponsales, todos los enviados especiales, se rompieron casi emocionados, absolutamente emocionados, ¿no? Fue un caso bastante increíble, ¿no? En cualquier caso, tomo nota y nada, a los demás agradeceros toda vuestra participación y vuestra colaboración y vuestra presencia. Muchísimas gracias.